Gracias. Buen día. Bueno, me gustaría ver quiénes están en la clase. Pues están con las cámaras apagadas. Por lo menos un minuto podrían encenderlas, así puedo ver quiénes están y nos saludamos. Muchas gracias por prender ¿Qué sus tal? cámaras. Bienvenido, Cristian, Lorenzo, Luis Enrique, Centro Cristiano de Benecer. ¿Qué tal, Eduardo Bringas, Marta Zavala? Bienvenida, Héctor Arbial, Felipe, bienvenido. Bienvenido, Jael Álvarez. Natalia Paz, bienvenida, gracias. Bueno, ya estaban Rebeca, Juan Manuel Cárdenas, Javier Víctor. Bueno, y doy por sentado que los demás no están, o por ahí están conectados. Pero bueno, vamos con quienes podemos participar con las cámaras. Gracias, Claudia Tenoria, que está aquí en el chat. Bueno, vamos a continuar con esta es la segunda clase del curso. Estoy muy agradecido. ¿Qué tal, Marta Zavala? Bienvenida. Eh, lo mismo que Leslie y que se envió un ratito, gracias. Bueno, y entonces voy a compartir con ustedes algunas apreciaciones que son eh, importantes para el análisis o la comprensión de las escrituras. Hay varias cosas que me parecen muy importantes tener presentes, entre otras cosas, eh, algunos aspectos culturales que vamos a ir notando a lo largo de estas clases y que seguramente podemos ir advirtiéndola también en las actividades de la semana. No he podido acceder al aula todavía, pero bueno, espero poder hacerlo en estos días para poder calibrar un poquito las cosas y poder ver algunos otros detalles que hagan importantes a la interrelación con ustedes. Bueno, les voy a pedir un favor. Ahí en el chat, acá en el chat, me gustaría que me cuenten quiénes han tenido estudios bíblicos en algún instituto o seminario bíblico. A ver, quienes digan sí o yo en el chat. Los que tienen acceso al chat, por ahí algunos están con el celular, pero a ver, ¿quiénes han tenido alguna formación? ¿El Seminario Teológico Bautista de dónde, Eduardo Bringas? Porque somos de varios países. Gracias por el dato. Seminario Teológico Bautista de Lima. Ese es, bueno, estoy estudiando en el CEBAP, de la Alianza Cristiana y Misionera de Perú. Gracias. Bueno, SBT, no lo conozco, pero debe ser el de los bautistas de la Convención Bautista de Perú, ¿no? Seminario Asambleas de Dios de Ecuador, del Instituto Teológico Esdras de México. Creo que he tenido contacto con ellos, Jael. Ah, mira, qué bueno, Eduardo. De ISETA, de los amigos de Bolivia, Juan José Aparicio Porres, Leslie Arana del Seminario Bíblico, Reina Valera del Perú, ah, qué lindo nombre para un instituto, Escuela de Estudios Bíblicos, Universidad de las Naciones, FUCUM, ¿de qué país será? Pero bueno, Felipe Piquitiva, Instituto Bíblico Pentecostal en Colombia, avalado por la Unibautista, Moisés Ibarra, sí, ahí estaba compartiendo que es de Colombia, qué bueno. Bueno, entonces hay varios que tienen estudios bíblicos y bueno, el grupo es de 29 estudiantes, así que bueno, estamos más o menos, por lo que me están contando ahí, sería la mitad del grupo que ha tenido un estudio previo. Bueno, miren, les voy a compartir algunos seminarios bíblico bautista de Chacarilla, Perú, Javier Víctor Fernando Barletti. Bíblico bautista es de los bíblicos bautistas que están relacionados a Chillón, al seminario de Chillón, Javier Víctor. Hernández Barletti, Tejada, lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, es que tenés acá la cámara, Javier. ¿Para qué usas el chat si podés hablar acá? Mira, puedes hablar acá. Por eso una de las riquezas del Zoom es esa, justamente. ¿Tienen acceso los estudiantes al micrófono, Leticia? Ah, no permiten. ¿Se puede Eh, permitir? sí, Ok. sí, sí, sí pueden Dele, habilitar. a ver, ya está habilitado, Javier.
el profesor es del Seminario Bíblico Bautista de la Iglesia Vida Nueva, en la moneda. Ah, mira, qué bueno, qué gusto. Gracias. Bueno, vamos a ver algunos apuntes y después vamos a conversar, ¿les parece? Para hablar de este tema. Hoy vamos a ver un poco el tema del colectivismo. ¿Qué es esto? Yo creo que varios de ustedes seguramente ya lo tienen claro, por lo que han hecho estudios bíblicos en otros lugares, pero si esto no sucedió, entonces vamos a ayudar a que profundicen o bien para que conozcan esta temática. Eh, Después les voy a compartir una lectura para que ustedes puedan acceder a ella con relación un poco más y profundicen un poquito más sobre esto, pero todo esto es incipiente. ¿Por qué se habla de colectivistas para cuando estamos hablando del mundo de las escrituras? Bueno, porque se trata de personas, de las personas colectivistas, lo vamos a definir, ¿eh? Se ven principalmente como parte de un grupo. Parece que yo también me veo parte de un grupo. Bueno, sí, pero no necesariamente de la misma manera. Ahora vamos a ver. Entonces, en el mundo bíblico, lo voy a decir ya, en el mundo bíblico del Antiguo Testamento, fundamentalmente, o sea, el mundo hebreo puntualmente, que no es lo mismo que judío, y esto ahora hay que hacer claras diferencias, más ahora con la situación actual en la que estamos viviendo, con la guerra que está pasando, el ataque israelí hacia los palestinos en Gaza, se confunden los términos, sí, sí, israelita, israelí, judío, pueblo de Dios, se mezclan todas las cosas. Y esto es un problema enorme. Es como para que nos digamos a los que somos colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, y si nos digan incas, y nos dice, a ver, suena romántico, suena lindo, pero no es esa una definición exacta, ¿no? O cuando se dice, cuando se habla de Perú, y se nos dice, y se nos habla de Perú 400 años atrás. No, el Perú no existía. Porque Perú es una concepción política y social que va surgiendo, digamos, paulatinamente después de las luchas de independencia, o si no antes uno lo quiere ver, bueno, el virreinato de Perú. Bueno, sí y no, porque cuando decimos Perú en un periodo determinado de la historia, estamos hablando de una organización social, política, una concepción muy diferente a la de otra. Entonces hay que aclarar estas cosas porque se confunden los tantos, ¿eh? Se confunden las ideas. Entonces se mezcla todo y dicen, no, porque los peruanos todos hablan quechua, o todos descienden de los incas, o todos descienden, o porque los ecuatorianos, porque estamos, ¿no? En ese entonces, en el periodo del virreinato, éramos, se sabía si éramos del norte, del sur, parte de Chile. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando a veces con términos anacrónicos, se llama, es decir, que están fuera de época y que más que ayudar confunde. Bueno, muchas veces cuando nos acercamos a las escrituras, lo hacemos desde una aproximación cultural de lo que es las relaciones sociales, muy diferente a la que se vivía en tiempos bíblicos. Entonces, en aquel entonces, ya está con delay, Javier. Ya terminamos la presentación, ahora estamos viendo la clase por el chat, digo, tranquilo, vamos con esto. Entonces, las personas colectivistas, por lo general, se ven principalmente como parte de un grupo, por ejemplo, como miembros de una familia, de un grupo étnico o de un grupo, de un equipo. Ahora, vamos a ver esto. Cuando dice, yo también, bueno, los miembros del grupo están primero y lo que cuentan son las necesidades y las preocupaciones de los integrantes del grupo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la persona cuando se pensaba a sí misma, no se pensaba como Juan José Barreda Toscano y que no sabe ni cómo se llamaba su bisabuelo. ¿Ves? Y que nosotros, con nosotros posiblemente pase lo mismo y quizás hasta ni siquiera nuestro abuelo. Mientras que ellos tenían su idea de identidad, su idea de quién soy yo, estaba íntimamente vinculado a quiénes somos nosotros. O sea, cuando ellos pensaban yo, pensaban en nosotros, en el grupo al que pertenecían, a la familia. Por eso que es tan importante la genealogía, por eso tantas genealogías en los textos bíblicos, ¿vieron? Porque era, a diferencia de nosotros hoy, era el currículum vitae.
Vieron que uno va a un trabajo o se presenta a una organización algo y te piden el currículum. ¿Y cuáles son los criterios que hoy nosotros tenemos para evaluar o para tener un primer encuentro con una persona? ¿Qué estudió? ¿Dónde estudió? ¿De qué nacionalidad es? ¿Qué trabajos ha hecho? Fíjense, lo nuestro es más contemporáneo y tiene que ver con una mirada personal. En algunos pocos casos, el currículum vitae incluye con quién se forma, con quién se vive. En algunos países, por ejemplo en la Argentina, eso ahora ha salido de vigencia, no se pide. Es más, incluso en algunos casos, no diría que sea prohibido, pero creería que sí, que se ponga la fotografía por el tema de la discriminación. ¿Vieron? Por el color de piel, la apariencia y todas estas cuestiones estéticas que son usadas en muchos casos para discriminar. Entonces, cuando se, pero en la antigüedad no era así, y sobre todo en esa antigüedad, en ese contexto. Entonces, muchos de los textos, cuando dicen yo, cuando dicen en la toma de decisiones, en la forma de ver las acciones de unos por los otros, se miraba de forma colectiva. ¿Eh? Y cuando se sentía que se estaba haciendo algo con alguien a favor o en contra, el grupo lo miraba como un hecho comunitario, como un hecho común que involucraba a su misma persona. Por eso los hermanos de Dina, cuando ella es abusada sexualmente, ellos lo ven como una ofensa contra todos ellos. No es solamente la solidaridad afectiva con la hermana, no es por ella solamente que hacen esa acción de luego ir y vengarse todos, y no se vengan del hombre, se vengan de todas las, ¿vieron? Se vengan no solamente del joven, sino se vengan de todos, porque esa es la visión que tienen. O sea, uno es todos es cada uno. Entonces, a la inversa, ¿vieron? Y así nos vamos a encontrar con una serie de textos bíblicos que comprenden de esa forma las cosas. Entonces, inspiran sus valores e ideas sobre qué hacer y qué pensar y cómo concebirse en los valores y actitudes del grupo al que pertenecen. Entonces, todos los seres humanos tenemos aspectos sociales, áreas o dimensiones de nuestra vida en la que nos concebimos, vemos a los demás como parte de un todo, es cierto, pero acá estamos hablando del colectivista, estamos hablando de una persona que le cuesta reconocerse a sí mismo fuera de los demás. El individualista hace exactamente lo opuesto, ¿no? Dice, bueno, el llamado de Dios para mí, yo soy salvo, yo me convierto. Una cosa es la mirada individual, pero la mirada individualista es que me lleva a veces a un extremo, a una mirada en la que qué planes tendrá Dios. Es como cuando se dirige, cuando estamos en culto y dice, a ver, el Señor qué tiene para vos, y para ti, y para ti, y para ti. Y uno dice, pero Dios tiene cosas para mí sin pensar en los demás. Yo puedo hablar de ser salvo yo cuando mis hijos están perdidos. O sea, ¿puedo entender eso como salvación? Bueno, pero ¿qué voy a hacer? Cada uno toma su decisión. ¿Así? ¿De dónde sale eso? Esa es una mirada psicologista individualista. Cada uno no toma su decisión. Eso es algo que, sino que formamos parte siempre de un colectivo. Bueno, el colectivista es aquel que tiene mucho más presente esto. Deme un segundito. Quiero hacer una cosa. Lo que acá en Buenos Aires estamos con el clima muy loco y ayer estuvo haciendo 8 grados. Estamos en primavera, ¿eh? Estábamos en 22, ahora bajamos a 8 otra vez. Y hoy amaneció el sol hace un ratito, un poco de calor, y ahora comenzó a hacer frío, y así que fui a cerrar la puerta de la oficina porque me estoy congelando. Así que es una locura. Pero volvemos a la clase. Entonces, miren lo importante. Van a inspirar sus valores e ideas sobre qué hacer y pensar en los valores y actitudes del grupo al que pertenece. Mientras que las personas individualistas creen que tienen que volar con sus propias alas. Es esa mirada individualista, a veces extrema, que escuchamos y dicen, bueno, cada quien tiene lo que merece. Y si vos te esforzás y si mirás dentro de tu corazón y si confías y qué sé yo, vas a salir adelante, como si uno viviera en una burbuja y no formara parte de un colectivo social, como si diera lo mismo nacer en la absoluta adversidad socioeconómica o tener una familia organizada, tener medios económicos y financieros sobre los cuales partir y pensar que los dos están partiendo bajo las mismas condiciones. Bueno, en la antigüedad ahí está, esta mirada la tienen muy clara. Y el mensaje que vamos a encontrar en los textos de Jesús tienen que ver con una mirada colectivista. Por eso el amar a tu prójimo es como a ti mismo.
Y si alguien necesita un parámetro, nos va a decir el texto, luego va a decir, ámense unos a otros como yo os he amado. Esa es una mirada colectivista, ¿vieron? Decir, o sea, ¿de dónde sé yo cómo hay que amar? Porque las personas más perversas o más malas, vamos a decir éticamente, aman. Tienen su grupo, su entorno al que aman. Quizás aman insalubremente, aman, uno puede discrepar en cómo aman. Entonces el punto acá no es si se aman o no. Y esto es importante entender ese texto, por ejemplo, de Jesús. Jesús no dice ámense unos a otros, ese no es el mandamiento. El mandamiento es ámense como yo. Es decir, elíjanme a mí como parámetro sobre el cual ustedes construir las relaciones de amor, porque hay otros amores que hacen daño. Hay amores insalubres, que no son sanos, que no son saludables. Entonces ahí Jesús está hablando de esa forma, porque es la forma como se entiende claramente que una persona construye. Entonces, pero el individualista puede caer en la ingenuidad de pensar, bueno, ámense unos a otros, sí, porque el amor verdadero, pero para, ¿cuál es el verdadero? Porque todos los amores están en relación con otros amores. Uno aprende a amar de diferentes formas. Entonces Jesús lo aclara y dice, como yo. Entonces, y ahora, ¿qué significa como yo? ¿Una abstracción? No, ellos han vivido con Jesús y han visto las opciones, las elecciones de Jesús. Jesús les está anunciando en ese contexto que va a ser asesinado y que él va a ser fiel a Dios y a su grupo de discípulos hasta las últimas consecuencias. Entonces está diciendo el cómo. ¿Vieron? Entonces el colectivismo tiene que ver con eso, con que inspira los valores, los ideales, se aprenden con relación a otros. Uy, acá para ver textos bíblicos hay 1.000.000. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para... Ese versículo se aprende de memoria, pero está mal. Hay que aprenderse, hay que leer todo el capítulo, si no se entiende mal ese versículo. Entonces uno cree que mágicamente uno agarra la Biblia, entonces ¿qué hacen? Te van a evangelizar, agarran los aviones y desde cuando no te dejan leer la Biblia y te lo tiran por cajas. Como si uno cuando le cae en la cabeza, ¡pum! ¡Pa! Y de repente, wow, ya me la sé, ya la entendí. Ahora, todo ese capítulo de Timoteo, el autor habla de que aprende las escrituras como aquellos que te lo enseñaron. Y habla de su madre y de su abuela. Y antes de eso, en el capítulo 1, habla de la comunidad de fe. Dice, quienes te enseñamos, de quienes aprendiste la fe. Entonces, otra vez no es que las escrituras deben de ser leídas de forma individualista, como que yo me encierro en mi habitación, voy solo y leo y solo, porque eso es una fantasía y algunas veces una mentira. Porque nadie lee solo. Los seres humanos respondemos a un colectivo. Por ejemplo, a mí me enseñaron, y a ustedes les enseñaron a hablar. El idioma que hablamos no es que nosotros elegimos o nosotros conocimos 1.000 idiomas y dijimos, bueno, vamos a elegir este. No, nosotros aprendimos el idioma que le llamamos lengua materna, que tiene que ver con otras particularidades y que fuimos aprendiéndolas. Bueno, lo mismo sucede en el tiempo bíblico. Entonces, ¿qué sucede? Hay un colectivo que te enseña también a cómo leer las escrituras, a cómo aprenderlas. Y no las aprendemos solamente del texto, sino las aprendemos de acuerdo también a la forma en la que personas que influyen en nosotros, cómo ellos la leen, por lo menos en una primera instancia. Entonces, por ejemplo, en este acto de estudiar juntos acá, ustedes están eligiendo oír, ya adultos y adultas, están eligiendo qué oír, cómo lo oyen. Pero por otro lado también es posible que ante una disparidad, miren la presentación que me mandaron, todos los estudios, toda la currícula larga y habida por haber, y uno no estudió más que un instituto de 3 años, uno dice, bueno, ¿qué me queda? Bueno, vamos a escuchar, a ver si dice algo, debe saber. Aparte acá me vine a la oficina, porque no tengo otro lugar, no es que me hago y estoy con los libros de atrás, claro, wow, qué impresionante. Debe saber, decir que mi apellido Barreda, que me apellidara Washington o una cosa así importada, imagínate. Porque hay factores culturales que nos hacen creer que Mamani, que Barreda, que apellidos de ascendencia española o adoptados aquí en el continente americano no son tan buenos como aquellos importados de Inglaterra, de Europa, de Alemania, de Francia. Todas esas cuestiones tienen que ver con la identidad colectivista. Y ahora vamos a ver algunos textos. Miren, me gustaría que alguno o alguna, amablemente, que tenga la cámara encendida, pueda leer Hechos, capítulo 16, versículo 31. Es un pasaje súper conocido. Hechos, gracias Rebeca, dale, ¿lo querés leer?
Supuestamente tienen el micrófono habilitado. Ahí está. Sí, ahí A ver, está. vamos a escuchar. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias. Sos de Chile, ¿no, Rebeca? Sí, sí. El acentito, ahí te sentí el cantito. Bueno, fíjense, este pasaje, ¿a quiénes refiere? A ver, ¿quién nos puede, otras personas que quieran ayudarnos? Rebeca ya nos leyó el pasaje amablemente. ¿Alguien más que quiere decir? Cuando dice ellos dijeron, ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes son ellos? Es fácil. Lo está Estamos diciendo con Pablo. cámara encendida. Gracias. Vamos a participar solamente con cámara encendida. Los estoy presionando, los que prendieron la cámara. Espero que no se me vayan ahora, pues. Sí, Serían Juan. Pablo y Silas. Pablo y Silas, perfectamente, sí. ¿De dónde son Pablo y Silas? Hebreos. No digo el país Judíos. exactamente y todo, ¿no? Pero sí. Sí, Maker. Pablo y Silas eran discípulos de Jesús, hebreos culturalmente. Sí, bueno, Silas, no. Pablo, sí. Ok. O se puede charlar. Pero bueno, fíjense que es que acá hay detalles. Como estamos haciendo un curso de perspectivas culturales, está importante observar esos detalles que no siempre tenemos presentes. ¿Vieron? Y Jesús, ni Pablo ni Silas eran discípulos de Jesús. Es decir, como son discípulos de Jesús como vos y yo somos discípulos de Jesús, pero no habían sido discipulados por Jesús, pues ninguno de los dos lo conoció. Pero fíjense la respuesta que le da. ¿A quién le están hablando? ¿Se acuerdan? ¿A quién le dicen esta frase? Al guardia de la cárcel, al carcelero. Exacto, ¿no? Que lo conocemos por las historias como el carcelero de Filipos. Pobre, no sabemos el nombre. Es como cuando te dicen a vos, ¿no? Qué sé yo, el profesor o el carcelero no era una profesión linda, vamos a decir la verdad. Entonces es como que vos hubieras tenido, es como cuando alguna persona, lo digo con todo respeto, ¿eh? Una persona que fue o que tiene problemas de adicciones y está recuperado, y le dicen, ¿no? El hermano adicto de tal iglesia. Y uno dice, bueno, ¿es necesario recalcar, caracterizar a esta persona de esta forma? Bueno, el carcelero de Filipos, no sabemos, pero bueno, el carcelero era un oficio bastante desagradable, degradante, y así que bueno, así es una señora encargado, como dijo bien Juan Manuel, ¿vieron? Ya uno va tratando el tema, y entonces, fíjense, nos encontramos con que esta persona ha pasado como un terremoto, o un temblor, se ha movido la tierra, se han abierto a las celdas del sacudón que ha habido, del movimiento, y entonces se quiere quitar la vida. ¿Por qué se quiere quitar la vida? ¿Porque es un hombre honorable? No, 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 no es que sea por honorable y por responsable de su labor, no necesariamente, posiblemente sí, pero posiblemente no. Lo que sucede es que, ¿saben qué? No era romano y quizás estaba bajo las autoridades de Filipo, en este caso romanas u otras personas que estaban bajo sobre el poder romano, y nos encontramos con una práctica que era respeto. A estas personas las explotaban, a los carceleros, las maltrataban y las ponían en una situación tal que si ellos perdían un preso, los mataban a ellos y a sus familiares. Pero no los mataban de una forma linda. Entonces, ni tonto ni perezoso, dijo, me quito la vida yo antes que me agarren los que me han puesto en este rol. Que quizás no es que uno iba a ofrecer, tenemos una plaza para carcelero y hagan la fila y presenten currículo vitae. No, no, no era así la cosa, ¿eh? No crean que el carcelero está ahí siquiera por propia voluntad. Era un trabajo bastante, bastante duro y bastante riesgoso con relación a su propia salud y a su propio bienestar. Así que está en esa posición. ¿Era un abusador, era un maltratador? No lo sabemos. Lo que conocemos es que él al ver esto se quiere quitar la vida. Y ahí le dicen, no, 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 no te quites la vida, que aquí estamos todos además. Y entonces ahí la víctima se da cuenta que se posiciona en una relación de poder diferente, donde sigue siendo víctima, porque Pablo y Silas y quizás otras personas ahí están presas injustamente, pero han decidido no escapar.
Vayas a saber por qué. Pero lo que sí es cierto es que una de esas consecuencias o repercusiones que trae el no escapar es que le permiten al carcelero vivir. Y entonces el hombre, cuando ve este gesto de parte de aquellos a quienes él ha encarcelado, posiblemente le dio de comer, vayas a saber el trato que tuvo con ellos, no hay por qué estereotiparle como un mala persona que le tiraba la comida, que le azotaba. Eso está en las películas para hacer un poco más de dramatismo y todo, pero no tiene que ser así. Aunque tampoco estaba ahí por ser una linda persona, es un trabajo espantoso. Él le dice, ¿no? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces acá viene, dicen los hermanos, dicen, bueno, eso es un pasaje con promesa. No, no, no es una promesa. Es una descripción. Es como que yo les diga ahora, mi camisa es verde con líneas amarillas. No, no estoy prometiendo que mi camisa es así, acá está. Entonces cuando ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, no es una promesa bíblica. Es una promesa ¿para qué? Para nosotros que tenemos una visión individualista de la fe. Entonces nosotros, por ejemplo, hablamos de cada uno sea salvo, de que es una decisión personal. Eso es algo personal, ¿está? El individualismo pasa por una mirada quizás un poco extrema. Pero ¿qué sucede en la mirada colectivista? Cuando el pater familia, en el caso de la cultura romana, o el hombre en la familia hebrea o judía, ya para los tiempos de Pablo, se puede hablar de judaísmo, antes no, tomaba una decisión. En la decisión familiar colectivista era que si la cabeza del hogar asumía una fe, el resto de la familia también lo debía asumir. Porque la fe no era fundamentalmente una cuestión personal, sino era colectiva. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos cristianos. Entonces, ¿qué pasa? En este periodo de la historia se ven esas transiciones y esas rupturas. Por eso el cristianismo va a romperle la cabeza a la gente. ¿Cómo que la esposa de algunos líderes que seguían de estas mujeres siguen a Jesús y siguen la fe cristiana, a pesar de que sus esposos no están de acuerdo con la fe? ¿Vieron? O sea, a Jesús no lo crucifican porque solamente tienen ganas de crucificarlo, sino que rompe un montón de pautas culturales. Por eso que ahora vamos a leer el texto. Entonces, que donde Jesús mismo le contesta a su madre y a sus hermanos que van y le reclaman algo porque están siguiendo la lógica, la forma como se construyen las relaciones humanas. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre? Es algo muy fuerte. Y que a las personas al principio van a generar una reacción muy fuerte, pues diciendo, uy, este hombre venía a desestabilizar, no cumple la ley de Moisés, es un hereje, porque asimilan las creencias, las prácticas religiosas con cada una de las pautas culturales. No existe fe alguna en la humanidad, o sea, los seres humanos no podemos desarrollar fe en Dios sin la cultura. A veces dicen, ¿eso es fe o cultura? No, no se pueden disociar. No existe la posibilidad. Ahora, no significa por eso que la fe tenga que estar alienada acríticamente a la cultura. Entonces puede ser una fe que analiza, que critica las pautas culturales, pero no existe la posibilidad de que desarrollemos la fe fuera de la cultura. ¿Entiendes? Porque el idioma es ya cultura. La forma como estamos vestidos, lo que decimos estar vestidos correctamente o incorrectamente es cultural. Si vos hoy te pones unas bermudas porque hace calor, hace 100 años nada más los cristianos de la misma iglesia te hubieran dicho inmoral. Y hoy para vos es normal porque te llegan las bermudas hasta las rodillas. Porque lo inmoral quizás es que si se viera más o si se notara más, no sé. Pero son prácticas culturales que tienen que ver con otras cosas. Ahora, no está sujeta a la cultura, pero sí es cultural. Eso podemos hablarlo quizás en otra clase. La próxima la tiene Rodrigo nuevamente y después sigo yo y podemos conversar o ahora en el momento de preguntas. Pero bueno, volvemos un poquito al texto que estaba a los apuntes. Entonces tenemos este caso, ¿vieron? ¿Por qué le dice cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Le están describiendo lo que va a suceder porque era la creencia. Este carcelero, al tomar una decisión de fe, toda su familia iba a acompañarlo. Entonces ellos lo que están haciendo es mostrarles que él se quería asesinar porque temía
prefería que lo maten antes que maten a él y a toda su familia, como castigo, represalia, de que perdiera a los presos, y ahora le dicen lo contrario. No, 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 ahora al contrario, vas a ser salvo, vas a tener salud, vas a tener bendición, tú y toda tu familia. ¿Vieron? Porque eso es algo que están describiendo. Ya les digo que en materia de fe era una cuestión así. Entonces, ¿qué pasaba? Con esa mirada individualista, y es que las personas eran criadas en base a las relaciones sociales, y una de ellas, por ejemplo, era la familia y el patriarcalismo, ¿no? Es decir, si el hombre de la casa en quien ellos confiaban había tomado una decisión de fe, entonces el resto de la familia confiaba en él y asumía la misma fe. Nosotros hoy somos formados de una manera muy diferente, desde la escuela, desde que nos envían a un colegio a los 5 años al jardín de infantes. Bueno, yo no fui, yo soy viejito y no había jardín de infantes, entonces entrábamos de frente, creo que era jardín a los 5, creo, o directamente a transición, lo llamaban en aquel entonces en Perú, a los 6. A veces le cuento a mi hija o a mi hijo, les cuento esto y me dice, pero ¿qué hacías hasta los 5 años? Y las pasaba muy bien, ¿no sabes? Era re lindo no tener que estar escolarizados desde tan chiquitos. Pero bueno, vieron cómo distintas generaciones, solo una generación, le cuesta, o sea, necesita información extra para comprender lo que vivió la anterior. Bueno, quizás porque en esta época estamos en muchos cambios, pero a veces esas inexactitudes nosotros las tenemos cuando hablamos de Abraham como si hubiera sido primo hermano de Pablo. Y como si se hubieran tomado un café, ¿y qué estás haciendo vos? Y yo estoy yendo hacia la tierra prometida. ¿Y vos? Y yo estoy escribiendo una carta porque me han pedido que escriba cartas para los cristianos. ¿Viste? Y uno habla de los judíos, generaliza los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios, mete todo en una ensalada y no advierte las grandes diferencias culturales que había en la concepción de las relaciones humanas, de la familia, de los valores, de lo bueno y de lo malo, en algunos contextos. Entonces, se dice que en la actualidad, curiosamente, ¿y esto por qué? Porque quizás, la fe cristiana que hemos recibido está altamente occidentalizada. Y una mirada y una de las fantasías históricas y culturales que construye Occidente, sobre todo desde el punto de vista europeo y norteamericano, eh, es que el mundo gira en torno a ellos y que lo que existe así. Por ejemplo, en el colegio, ¿quiénes estudiaron historia? Todos, ¿no? Si hicimos el colegio. Y seguramente cuando se va a hablar de la civilización o de la cultura, se habla de la cultura griega como el nacimiento de la filosofía. Esa tontería se nos enseña. Una visión altamente parcializada, occidentalizada. Se dice culto, vestirse de esa manera, hablar de esta forma. Bueno, cuando se leen las escrituras, también se leen influidos de esa mirada parcializada. Y se piensa que Europa o los Estados Unidos, de donde vienen los misioneros que van a evangelizar a América, viene la civilización, lo que está bien, lo que debe de ser. Y entonces, ¿qué pasa? Ignoramos el resto del planeta, que es la mayoría. Pues todos los países árabes, olvidamos que el cristianismo es oriental, es una religión de Medio Oriente, surgió ahí, que Jesús no era europeo, no era rubio, ni de ojos azules, ni de tez clara. Era muy parecido en su tez y su composición a lo que seríamos los latinos, el mestizaje latinoamericano. Que no era un tipo refinado, ni que hablaba en griego, fundamentalmente hablaba en arameo y posiblemente sabía algo de hebreo, y posiblemente una que otra cosa de griego, pero muy, muy incipiente y muy básico, muy mal hablado, porque lo usaba colectivamente quizás la gente del norte. Quizás era iletrado, es decir, quizás no sabía escribir, y quizás supiera muy pobremente leer. Pero todos esos estereotipos de cultura que nosotros tenemos hoy, cuando le decimos a una persona, por ejemplo, ignorante, o le decimos iletrada, o le decimos que no tiene títulos, son cosas de Occidente y son perspectivas de lo que es la cultura, el bienestar, la superación de hace 2 siglos. Y en algunos países, si nosotros fuéramos honestos, ni siquiera de la actualidad, sino de un grupo pequeño burgués en un país determinado donde la gran mayoría sigue sin tener acceso a una educación universitaria. Entonces, cuando estamos hablando así, la mayoría de los que han estudiado en un instituto bíblico acá seguramente no tienen un reconocimiento oficial del Ministerio de Educación porque el nivel de estudio no tiene el nivel de una universidad. Y se sigue estereotipando al estudio teológico como un estudio, y es que a veces lo es. Yo por eso felicito
la iniciativa que tienen de poder estudiar en espacios como este. Entonces, fíjense, se dice que el 80% del planeta hoy es colectivista. Hace una época, cuando hubo la guerra, donde se hizo una guerra a Irán y luego a Irak, un presidente de Estados Unidos dice, estos ignorantes, hablando de esos pueblos, de donde surgió la cultura que nosotros hoy recibimos. Las mil y una noches, los números, los cálculos matemáticos, la filosofía llegó, todos llegaron por Oriente. Ese mundo griego que nosotros imaginamos está en las puertas de Occidente y también de Oriente. Pablo, Tarso, todo eso Asia Menor, y están influidos poderosamente por las culturas más altas de aquella época. ¿Quiénes eran? Egipto, Persia, que habían desarrollado las ciencias, la filosofía, la fe judía del Antiguo Testamento está íntimamente influida. Es que el idioma arameo, todo no viene de las propias raíces, viene de esos pueblos. O sea, hasta el idioma que hablan lo aprendieron de ellos. Entonces, cuando se piensa en el colectivismo, uno dice, claro, yo estoy leyendo la Biblia en otros códigos, estoy leyendo con otras categorías, y yo no me doy cuenta qué es lo que era importante para ellos y que yo tengo que revisar y pensar, porque no significa ahora yo que en el siglo I, entonces tengo que vestirme túnica, ¿no? De vestido, quiero decir, para ser bíblicos. La vez pasada en una clase, en una red social de la que participo, pusimos un pantalón, un círculo y un prohibido. El pantalón no es bíblico. ¿Te imaginas a Jesús con pantalones? Hubiera sido inmoral. Y ahora, toda esa mirada colectivista tiene que ver entonces con esa mirada. Hoy el 80% de la población, todo el mundo oriente, todo Medio Oriente, y los pueblos aborígenes de nuestros continentes, y nosotros mismos, porque no somos totalmente occidentales, tenemos mucho de nuestras propias raíces, nada más que en algunas ocasiones nos han enseñado a tener vergüenza, pero tenemos muchas cosas nuestras, tenemos una fuerte influencia colectivista. Por eso es que muchas de las cosas que nosotros tenemos como cultura en América Latina, cuando leemos las escrituras, pareciera que nos estuvieran hablando, porque son cosas muy semejantes. Pero cuando las vemos en Europa, cuando las vemos en los Estados Unidos, ¿vieron? Hay grandes choques culturales con perspectivas muy diferentes. De la misma iglesia, la misma denominación, el mismo anexo, inclusive, para hacerlo más cercano. De una iglesia a otra, las prácticas que hay familiares, de relaciones, de los valores, de la ética y todo, tienen puntos en común, muchísimos, pero también muchísimas diferencias. Y tienen que ver un poco con con las diferencias que hay y que a veces coinciden con las perspectivas bíblicas. Entonces, miren, el proceso parental, es decir, tener hijos o criar menores, porque no necesariamente tienen que ser hijos biológicos, este es otro tema también que va a ser muy importante. En la antigüedad van a haber diferentes criterios. Fíjense lo que va a hacer el cristianismo. El cristianismo le va a romper la cabeza a mucha gente. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a romper con algunas perspectivas del judaísmo? Sí, y otras no. Pero por otro lado va a tomar otros elementos que van a ir definiendo y van a generar tensiones internas. Abraham y Sara, ¿no podían adoptar un hijo? ¿Cuál es el problema? ¿Que tienen que agarrar una esclava jovencita? ¿Hacer que un hombre anciano abuse de ella? Porque no vamos a decir que Agar estaba feliz, la embarace, y luego la señora cuando se pone celosa, la misma señora que le dijo tomala sexualmente perdón la expresión, porque es ordinaria, pero así está, hacerle un hijo, después ese hijo va a ser mío, porque como yo soy su dueña, el hijo no es de ella. El texto bíblico, después búsquenlo. ¿Qué piensa Sara al respecto? Agar al respecto. Observen este detalle. ¿Qué dice Agar de todo esto? No está. No se dice. Y a veces las lecturas individualistas y al mismo tiempo elitistas, ¿qué hacen? Como Abraham era la promesa de Dios, no, pero era la promesa de Dios. Para. El texto bíblico dice que Dios estaba feliz de la vida, que se utiliza una jovencita, que se le embarace. No dice nada de eso. Son puras lecturas individualistas. ¿Basadas en qué? En que lo que importa es Abraham, lo que importa es Sara, y no se piensa en el colectivo. No se piensa en cómo influyó esto en los demás. Una mirada, a veces, en algunos casos, bastante egoísta. Entonces, ¿qué pasa? El proceso parental de crianza
de tener descendencia, biológica o no, de socialización, es decir, cómo una persona va aprendiendo qué es lo que hay que ser, cómo ser, qué pensar, qué es lo que Dios quiere, no lo aparece de una revelación directa, una charla directa con Dios, sino a través de la enseñanza de terceros. Entonces, nos prepara para vivir con arreglo a normas y los significados. ¿Qué es vestirse bien? ¿Cómo hay que sentarse? ¿Cómo hay que reírse? ¿A quién hay que querer? Si se tiene que elegir entre un amigo y un hermano, ¿por qué? ¿Por qué el hermano? ¿Quién nos enseña esas cosas? Se aprenden en las relaciones familiares, en las relaciones eclesiales, en los grupos sociales que nos van diciendo qué es lo correcto, qué es lo que está bien. Los significados que tiene la integración social es un buen hombre. ¿Por qué? Si a mí me paga una miseria como jefe. Sí, pero es buen papá y cría bien a sus hijos. Y eso es más importante que ser un buen jefe. Es un maltratador, un abusivo, me falta el respeto, no valora lo que hago. Está bien, pero es un buen jefe. Y aparte es buen mozo. Del ¿Y qué curso tiene que ver eso? Y hoy ser Cine buen y mozo, en el mundo Literatura. estético de hoy, es una Entonces, cualidad. estamos O ser buen mozo. Entonces te exige tener cierto cuerpo, cierto corte, cierto color de piel. Fíjense, todas estas cosas. Dice, ay, pero está hablando de cosas modernas, no tiene nada que ver con la Biblia, es porque crees que no. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, no vamos a leer neutrales en una burbuja. Usamos unos anteojos, que son los anteojos de nuestra cultura, que hacen que nosotros leamos el texto y lo veamos de una manera determinada. Yo en los estudios bíblicos, por ejemplo, cuando tenemos en casa, o en algún instituto, en una universidad, a veces le digo a los estudiantes, bueno, vamos a dibujar a Jesús. Me dicen, dale, que estamos grandes ya, estamos mayores, vamos a estar haciendo dibujitos. Dale, bueno, vamos a hacer dibujitos. A ver. Y es curioso el color de piel, el corte de cabello y todo. ¿Vos lo viste a Jesús? No. ¿Vos estuviste ahí? No. Entonces, ¿por qué pensás que tenía el cabello largo? Y comenzamos así, ¿de dónde sacamos eso de que tenía el cabello largo? Y bueno, no sé, de todas las pinturas de la Edad Media que hemos recibido de la tradición española en América Latina, donde Jesús tiene el cabello largo. Bueno, pero hoy en la iglesia, si un hermanito va con el cabello que tiene Jesús, ¿lo aceptan? No, lo recritican. Y entonces somos seguidores o no seguidores de Jesús. No, pero no importa, pero bueno, cómo es que se tiene que peinar un hombre, el pelo varonil? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Somos seguidores de Jesús o no? ¿Por qué se persigue tanto a la gente con el largo del cabello, los que tienen, y, y después se pinta un Jesús con el cabello largo? Es una contradicción, ¿no? Se exige que usen pantalones porque los guarda, qué sé yo, y Jesús anda en túnicas. Entonces dicen, no, 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 porque no es que uno tiene que vestirse como, bueno, entonces es una cuestión cultural, sí, bueno, entonces ¿por qué molestas hoy a las personas que según la cultura y el desarrollo o las perspectivas culturales que tienen, están haciendo modificaciones? Entonces fíjense, la parental, los lazos parentales primarios, pero también la escuela, porque cada vez más chicos van a la escuela, cada vez las familias se educan, tienen menos tiempo y relaciones para educar, porque a los 5, a los 3, a los 4 años van a un jardín infantil. No estoy diciendo que esté mal, estoy describiendo la relación. Van a formar los puntos de vista de lo social. ¿En los tiempos de Jesús sucedía lo mismo? Claro que sí. Y en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Isaías, en los tiempos de los otros profetas y reyes y todo, también, claro que sí. Van a determinar eso. Entonces, ¿cómo eran las relaciones familiares y las familias del extenso y diverso periodo bíblico? Y acá hay dos términos que son sumamente importantes. ¿A ver qué hora es? Listo, ahora vamos a hacer un break para conversar. O creo que hacemos un break para descansar, ¿no? Creo que tenemos 5 minutos de par, ¿no? El profesor anterior siguió de largo, 2 horas. ¿Sí? Bueno, upa. Bueno, menos mal que me traje un vasito de agua. Ahora un break para conversemos. A ver, les voy a hacer una pregunta picante, ¿eh? ¿Puede ser? Pero ustedes se la van a aguantar, no se van a enojar conmigo. Bueno, ¿cuál es el diseño? Les pregunto, ¿eh? Según los textos bíblicos y las historias bíblicas, según los testimonios bíblicos, ¿está? ¿Cuál es el diseño de Dios para la familia? ¿Han escuchado esa frase? ¿Han escuchado esa frase, diseño de Dios para la familia? No. Bueno, ¿cuál es el diseño de Abraham? ¿Abraham con una concubina y una mujer?
¿Cuál es el diseño de Dios? Jacob con dos esposas que son además dos hermanas y dos concubinas. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo es la familia? El padre Abraham tenía hijos, bueno, no. ¿Cuál era el otro? Judá o Jacob, en este caso. Eh, los 11 hermanos y una hermana, los 12 hermanos de las 12 tribus. A ver, ¿quién me describiría, por ejemplo, ahora si sabe, a ver si sabe? No digo porque yo no lo sé, por eso pregunto. Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos varones, ¿de qué madres vienen? Maker, a ver, ¿de qué madres vienen los 12? Ok, profe, buenas Sí, tardes. Este, bueno, básicamente el diseño de Dios que tiene para la familia lo encontramos en la primera pareja, ¿verdad? Adán y Eva. Ya en el transcurso del tiempo, el hombre caído ya comienza a generar su propio diseño de familia, a través de la cultura, a través de sus propias vivencias. Cuando ya viene Jesucristo, ya restaura lo que realmente es el diseño original de las familias que inició con Adán y Eva. Pero lo que ok. pasa lo que pasa en el proceso ya es cosas ya del hombre y su entendimiento y lo que Así. vive en su ¿Y entorno. cuándo no fue del hombre o de la mujer? Cuando el, claro, cuando el hombre ya quizás cuando ya pecó, ya tiene su propia interpretación de lo que es correcto y lo malo, lo que es correcto y bueno fuera de la guía de Dios, ¿no? Y si Gracias. solamente... Ujú. Está muy buena esa mirada. Bueno, pero a ver, yo les hago una pregunta porque como yo soy biblista, ¿qué pasa? Nosotros a veces tenemos esto, tenemos ya hemos decidido lo que queremos creer, lo que nos enseñaron, lo que aprendimos. Esto es siempre un proceso normal, todos los seres humanos es así, porque fíjense, imagínense, nosotros no leemos hebreo, ni griego, ni arameo. Entonces, en realidad estamos leyendo ya una Biblia traducida, ¿no es cierto? Entonces, estamos confiando, cuando hacemos una interpretación del texto bíblico, estamos teniendo un gesto de confianza. Siempre es así, los seres, por eso Dios, ¿vieron? Acá hay una práctica comunitaria. Entonces, ¿qué pasa? Pero la palabra diseño es, porque mira, una cosa es que las escrituras enseñen principios bíblicos sobre los cuales nosotros construyamos nuestra idea de familia. Y otra cosa es hablar de diseño. Porque diseño, mira, no, voy a mostraros. ¿Qué le puedo mostrar? Bueno, vamos a mostrar un diseño. Bueno, acá tengo un diseño, chiquillo. Fíjense. Hay unos textos muy antiguos que se encontraron en el año 1900, entre el año 1945, 47 y 56, ahora se han encontrado otros, que son textos de Qumran, los textos de Qumran, del Mar Muerto. Y esta es una réplica en miniatura del rollo de Isaías, que es uno de los rollos más grandes. Este es un diseño. Está hecho, es un cilindro, se piensa que estos eran los recipientes en los cuales debía de entrar el rollo. Si yo los textos de Qumran los tengo también copiados para el siglo XXI. Acá, esta es una edición de los textos de Qumran, de un libro. Este es un diseño que no entra acá. Yo lo quiero guardar y no entra. Son incompatibles. ¿Esto es bueno? Sí, para mí es bueno, pero no entra acá. Pero este diseño de acá, el del rollo, sí entra. ¿Ves? Entonces yo lo tengo, yo lo desenrollé ahora para enrollarlo, todo para poner la ilustración, pero bueno, me quiero hacer didacta y me salen mal las cosas. Bueno, no, o sea, no se puede. Entonces tenemos acá el recipiente y uno ahora ha hecho que este escrito de acá, aunque para mí es más cómodo leerlo acá, en realidad más cómodo es leerlo acá, en la computadora, que es como actualmente los estudio. Pero en la antigüedad eran acá. Entonces el diseño que hace que entre este rollo, entre este lugar y pueda ser guardado. ¿Cuál es el problema con esta concepción de diseño? Es que violenta la realidad. Porque yo lo que quiero, a mí no me interesa si el rollo, si los textos están en un rollo. Bueno, sí me interesa. Para mí es sumamente incómodo. Imagínate buscar una palabra en esto. Es más fácil buscarlo acá. Y es más fácil buscarlo en la computadora donde yo pongo, ¿viste? La lupita esa, pongo la palabra y ¡cring! Me la encuentra. Ahora,
hay veces, por estar tan preocupados en el diseño, perdemos la esencia de las cosas. ¿Cuál es la esencia? Que acá, y en esta tecnología de acá, tenemos los textos de Qumran, los textos del Mar Muerto, los textos más viejos de la Biblia. Eso es lo que tenemos que conservar. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy inmigrante. Vine acá a Argentina, pero no porque huía ni nada, sino vine a estudiar. Pero cuando vine a estudiar, me quedé estudiando. Mi familia está allá. Dicho sea de paso, les cuento algo personal. Ayer falleció mi tío, un tío que lo amaba profundamente, que emigró a los Estados Unidos en la década de los 70 al principio. Lo pude ver el año pasado en su casa y ayer falleció. Pero la vida de los inmigrantes es así. ¿Sabes lo que dice acá? ¿Sabes lo que pasó conmigo? Me conocí con varios jóvenes acá, en el seminario donde estudiábamos. Y nos hermanamos. Mis hijos hoy les dicen tíos, a todos ellos. Y a los hijos de ellos les dicen primos. Cuando la gente ve que no tienen el mismo apellido, se dan cuenta. Ahora, mi hija, por ejemplo, la menor, termina el colegio la próxima semana, en diciembre, y va a tener la fiesta de egresados. ¿A quién invitó? A sus padrinos. Un diácono de la iglesia con el que me conozco desde que llegué a Argentina. Él también inmigrante. Él es de Argentina, pero inmigró de otra provincia y vivió acá. Vivimos juntos en esta iglesia. Amo a mis hermanos sanguíneos profundamente. Gracias a Dios me tocó una bendición de tener una buena familia. Pero mis vínculos cotidianos, debo de reconocer que muchas cosas de intimidad, de amistad, de convivencia, de momentos difíciles, las viví con César y Elisa, que son mis amigos, mis hermanos aquí. Y que con los que mis hijos se sienten sobrinos. Ahora, ¿por qué la sangre tiene que ser el único vínculo para unir a dos personas? Si los seres humanos, por ejemplo, nos casamos, Adán y Eva nacieron del mismo, ¿no? Del mismo grupo, digamos, si es que se sigue la historia que está ahí en Génesis. Pero ¿quién de ustedes se casa con su hermana? Hay pueblos que sí lo hacen, pero ¿alguno de ustedes se casó con su hermana o con su hermano? No, vos te casás con un miembro de otra familia. ¿Y quién cuestiona que ustedes dos, porque están casados con una mujer o un hombre ¿no? de otra familia, sean una sola familia? La decisión no es sanguínea. Y fíjense, el vínculo con tu esposa, con tu esposo, no es sanguíneo. Es una decisión que vos tomaste de formar familia con él. Ahora, ¿yo por qué no me puedo hacer amigo de mis amigos que vivieron conmigo desde los 19, 20 años acá? Pasamos hambre, compartimos comida, me dieron techo, yo les di techo a ellos, me ayudaron a cuando yo conocí a mi esposa, formamos parte de familia, nos visitamos, pasamos navidades, nos fuimos a visitar el hospital, nos acompañamos en la fe, conocimos a Cristo, evangelizamos a otras personas, hemos hecho toda esa vida para que mis hijos no les puedan decir tíos, porque ellos son como mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos diseño? Hacemos rígidas las relaciones humanas. Y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vas a encontrar todo menos rigidez, para bien o para mal. Pero hay muchas cosas con las que uno discrepa. Ahora, si uno quiere ir más lejos, y no quiero caer acá en radicalidades, me parece que cuando se mira la Biblia desde el punto de vista colectivista, se tiene que pensar en, por ejemplo, que muchos de ellos se casaban con sus primas. Abraham se casó con su prima. Todos se casaban con primas hermanas. Hoy, en nuestras leyes, nosotros hoy no lo hacemos. Bueno, algunos lo hacen. Tengo amigos que lo han hecho. Es un tema difícil. Pero ¿por qué se casaban ellos entre primos hermanos? Porque la mirada colectivista estaba también basada en la idea de que por el flujo sanguíneo, por la sangre, circulaban las virtudes y los defectos de las personas. Miren los que venimos de pueblos, ¿no? de nuestra carga cultural española. ¿Se acuerdan de la frase? De tal palo. ¿Cómo era el dicho? ¿De tal palo que era? Tal astilla. De tal palo, tal astilla. ¿Qué queremos decir con qué se quería decir antiguamente con eso? Uno hereda las cosas de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Por lo tanto, el efecto es o natural o antinatural, ¿no? Depende. Si suena verídico o no. Exacto. Y fíjate lo que dice. La astilla se desprende de un determinado palo.
Entonces tú puedes tomar la astilla y volverla a poner en el palo y encaja perfectamente. O sea, Ajá, pertenece ahí, de tal palo, tal astilla. sí. Ahora, fíjense, se piensa que sea de la misma naturaleza. Ahora, eso está bien para un palo y para una astilla, pero los seres humanos construimos así nuestras relaciones. Bueno, si nosotros fuéramos de tal palo, tal astilla, entonces tendríamos que imaginar que Adán y Eva eran, me olvidé la palabra, fratricidas. Porque si de tal palo, tal astilla, entonces la astilla, cuando uno conoce a la astilla, conoce al palo. Si la astilla mató a su hermano, entonces Adán y Eva eran medio... Porque vos te puedes enojar con tu hermano, pero matarlo por celos, hay que estar, ¿no? Ahora, no voy a hablar clase de pastoral ni nada. Lo que estoy hablando es que lo que quiero es que veamos cómo eran las concepciones colectivistas, qué eran lo que pensaban, y que las concepciones colectivistas tienen sus puntos buenos, pero tienen sus puntos débiles también. Hoy, por ejemplo, mucha gente juzga a la labor pastoral y a la mirada de la iglesia por miradas colectivistas deformadas, que Jesús hubiera rechazado rotundamente. Por ejemplo, Jesús era soltero, Pablo aparentemente soltero o divorciado o viudo. A eso sabe qué, pero solo está. Y así con una serie de perspectivas. Fíjense a todos los demás, apóstoles y todos, que no tenían toda esa mirada de la familia que hoy a veces se vende en los evangelios y que se presiona para que sea así. Entonces, seguimos a un pelucón y en la iglesia te dicen que hay que cortarse el pelo. Seguimos a una persona con vestido y hay que usar pantalón, si no, no eres hombre. Seguimos a una persona que no se casó y le obligamos a todo el mundo a que se case porque no, los solteros están expuestos al pecado, qué sé yo, no sé qué cosas así. Y así seguimos con los estereotipos y uno dice, pará, ¿no leemos la Biblia culturalmente? Sí, la estamos leyendo de acuerdo a nuestros patrones culturales de hoy, pero en ese entonces evidentemente, hay cosas, hay diferencias. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que imitar a Jesús, entonces mañana todos nos dejamos las mechas largas y nos ponemos túnicas. No, 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 tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros, aunque a veces lo negamos, sí hacemos lecturas culturales de la Biblia. Lo hacemos. Si no, no tendríamos, yo no estaría usando camisas que no se usaban en aquel entonces. O estaría leyendo la Biblia con un libro, tendría que estar leyendo con un rollo. Entonces, las tecnologías, los avances culturales van a influir en cómo yo entiendo a Dios, cómo entiendo las relaciones humanas. Por ejemplo, yo a mi hija la mandé al colegio. No se lo digan a nadie, porque esto es pecado para los cristianos del siglo I, pero no le cuenten a nadie. Pero yo a mi hija la mando al colegio y le invito a que estudie una carrera universitaria. Peor todavía, esto no se lo digan a nadie. Le digo que tenga amigos varones y que no se case hasta que no conozca a la persona y ella sepa que es una persona buena para ella. Imagínense las barbaridades que le enseño. Que se ponga de enamorado, de novia, y que se conozca una previa. Y para colmo, esta chica cada tanto lo besa al muchacho. La vez pasada cometieron una locura, se agarraron de las manos y caminaron a la luz del día tomados de la mano. ¿Te imaginas eso en el siglo I? Lo hubiesen apedreado. A Y que ella, eso pasa, en el mundo musulmán la apedrean hoy en día. a ella y a mí me hubieran apedreado por permitir que mi hija aprenda esas cosas. Por alcahueto. Alcahueto. Sí, Felipe. Y ahora retomamos. Sí, profesor, gracias por, digamos que muy constructivo el análisis que se va haciendo, que igual al transcurrir de las culturas o del contexto y trasfondo bíblico, uno va viendo que hay muchas cosas que se van modificando y así como nosotros vemos que hay cosas que respecto al Génesis a nuestro hoy han cambiado, pues hay cosas que respecto al Génesis a la cultura de los israelitas como una nación ya instituida teocráticamente, pues ya también han cambiado, ¿no? Pero entonces sí, digamos que salta a la mente de todas formas la duda de lo que nosotros, de todas formas, en nuestros valores cristianos queremos enseñar y los argumentos bíblicos que queremos usar para poder enseñar las cosas de forma objetiva y no subjetiva. Y entonces, ya hablando del campo de las familias que usted estaba tocando ahorita, nosotros sí debemos rescatar dentro de, digamos que el pensamiento y la filosofía progresista del hoy, rescatar que sí hay un diseño original
y debemos saberlo argumentar Pero cristianamente. no te quiero cortar, seguí, pero ¿por qué decís debemos? O sea, ¿quién nos dice debemos? ¿Quién es la Bueno, autoridad pues, que dice debemos? Porque vos decís podemos, una cosa, pero cuando vos no, decís debemos, ya me estás diciendo lo que yo tengo que hacer. ok, sí, tiene toda la razón. Tal vez el término no es el más adecuado posible, el más adecuado, pero lo que yo quiero manifestar es que nosotros debemos fijar una postura, porque sí hay una diferencia tácita entre un cristiano y un no cristiano. Si no, entonces en el cristianismo todo se valdría. No, eso lo tengo claro. Porque es que yo no estoy en una reunión al aire libre, estoy hablando con cristianos. Y lo que yo Ah, estoy haciendo es una conversación puertas adentro para preguntarnos, ese debemos, ¿no? ¿Cómo lo hemos construido? No estoy hablando del tanto. Yo sé que en algunos espacios está muy temeroso todo el tema del matrimonio igualitario. O sea, yo no estoy hablando de eso, ¿eh? Para nada. ¿Eh? Yo estoy hablando de cómo, por ejemplo, educo a mi hija y le digo cómo debe de ser su relación con los varones. ¿Qué hago? ¿Le regalo muñecas? Y yo estoy hablando de cómo leo el texto bíblico, por ejemplo, que habla de muchas mujeres líderes en el siglo I. exactamente. Entonces la pregunta va hacia eso justamente. Nosotros, y digamos que realmente lo que usted está explicando es así, Es sino para que hoy pensar, estamos. ¿Ah? es para que Pero reflexionemos. pensemos por un momento que justamente esos mismos argumentos son los que las personas utilizan para justificar sus estilos de vida. ¿Sí me Claro, explico? pero Entonces sí, nosotros mismos también pues fijamos argumentos para decir, bueno, yo creo que mi familia debe estar así, o en el caso yo debo instruir a mi hija, pues porque de todas formas estoy influenciado por un pensamiento cristiano. Entonces, ¿cómo? Realmente es una pregunta lo que yo quiero hacer. ujú, Bajo ujú. ese análisis que usted está haciendo, ¿cómo entonces podríamos explicar la forma entonces que hacemos nosotros desde un punto bíblico, de una forma objetiva, teniendo en cuenta esos trasfondos culturales, teniendo en cuenta esos trasfondos, digamos, que tienen su explicación, ¿no? Porque no es lo mismo ver la familia de Génesis a ver la familia del Éxodo, donde ya hay una ley donde por leyes de salubridad, y porque ya la sangre no tiene la misma pureza del Génesis a la del Éxodo, entonces ya se va fijando algunas leyes dadas por Dios en cuanto a los rangos de consanguinidad para formar familia, por ejemplo. Pero bueno, a analizarlo a la luz de la colectividad, que es lo que estamos intentando ahorita, sí, totalmente entendido. Pero entonces la pregunta sí es esta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para fijar entonces nuestros argumentos y poderlos argumentar bíblicamente en contra de esa explicación que usted está dando, que es la misma explicación que muchos podrían usar para argumentar o para justificar mejor la forma en la que viven? Bueno, te agradezco mucho y te agradezco muchísimo, Felipe, que podamos conversar así, porque no podemos aprender todos de todas, de acá junto conversando, si no presentamos nuestros argumentos, nuestras vivencias, lo que nos preocupa, lo que nos interesa. Y como tenemos clases de 2 horas y son 6 semanas para un curso que en otros espacios se hacen 2 años, imagínense. Entonces quedan muchas cosas latentes. Entonces es importante escucharles. Por eso que también incito o invito a todos a venir con cámaras encendidas y a separar esta fecha para estudiar. Pero bueno, respeto la decisión de cada uno. Siempre está uno o dos que tienen el problema de la tecnología, que no puedo. Bueno, está bien, pero el resto puede hacerlo. Entonces, Felipe, ¿sabes qué sucede? ¿Qué es esto? Creo yo. No es, a ver, lo voy a decir de varios lugares. Creo que es importante rescatar esto, que las escrituras, si confesamos que son palabra de Dios, tenemos que tratar de ir hasta las últimas consecuencias con eso. Porque a veces en términos generales, no hablo ni de vos ni de mí, sino en términos generales, lo que uno observa, ¿no? Que decimos que es palabra de Dios, pero la conocemos muy pobremente. Entonces, por ejemplo, para conocerla mejor hay que ver los aspectos culturales. Entonces yo, como estamos en este grupo, yo les menciono esta cosa, ¿no? A veces dice, yo estoy a favor de que, de que se enseñe valores, fundamentos universales o de todos los tiempos bíblicos sobre la familia. Pero el término diseño ya me complica, porque ya me dice una cosa, de una sola manera. Entonces, ¿qué pasa? A las mujeres solteras o a los hombres solteros los dejamos afuera. ¿Ve? Y basta con ser respetuosos con estas personas y preguntarles cómo se sienten ellos. Y te dicen, primero se usa la palabra soltero, ¿ve? Como si no tuvieran, como si estuvieran solos.
pero yo tengo hermanos, pero yo tengo primos, hermanos. Ah, pero no tenés familia. Se casa una persona, una pareja y dice, ¿no tienen familia? Dice, ¿pero qué? Pero que si yo estoy casado con ella, ¿qué es tener familia? Ah, tener hijos. ¿Pero por qué? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Es bíblico eso? En el texto bíblico, cuando te dice fructificar, multiplicar, te está diciendo, tienes que tener hijos, y si no tenés hijos, entonces hacemos como la mamá de Juan, Isabel, hacemos como las mujeres del Antiguo Testamento, que se veían frustradas, castradas, porque no podían tener hijos. ¿Me entienden a lo que voy? Ahora, ¿qué tal si yo vivo en un contexto de guerra, en un contexto socioeconómico muy adverso, y por sabiduría decido no tener hijos? Porque no puedo criarlos como debo hacerlo, porque vivimos una realidad, estamos en América Latina. No es que digamos, bueno, los evangélicos, fíjense que hemos hablado de la procreación, del autoconceptivo, del autoconceptivo, no, de los anticonceptivos y estas cosas, a diferencia de otras fes, porque vemos de un montón de maneras. Entonces, cuando tomamos textos literalistas, no concuerdan, es que eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Interactúan, mandamos a la universidad a nuestros hijos, y los chicos se avivan de que realmente lo que nosotros estamos enseñándole no atrasa. Ahora, no significa que no hay que enseñar, lo que necesitamos es repensar cómo enseñar lo que enseñamos. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se casen, con que haya amor, fidelidad, cuidado mutuo y todo. Pero si hablo pero si luego voy a la iglesia y le llaman a mi hijo de pastor, no, él se llama Juan Manuel, no es hijo de pastor. Esposa de pastor, no es esposa, le dicen pastora porque está casada conmigo. Pero yo también soy licenciado en tecnología, si no le dicen a mi esposa tecnóloga porque está casada conmigo. Entonces, hay concepciones familiares que nosotros reproducimos y que hacen que condicionan a las personas. Entonces, un chico que ha crecido, por ejemplo, poner un ejemplo, con la presión toda su vida de ser un pastorcito, a pesar de que tenía 3, 4 años, no lo dejaron crecer, equivocarse, probar, aprender, de tomar decisiones propias de la fe, mañana sale corriendo de la iglesia. Y esto no hay que inventarlo a nadie, estadísticamente. Los chicos se van, hijos de pastores, muchos corren. Son estereotipos familiares. Y se cree que si los hijos tienen que dar buen testimonio porque los padres, en el siglo I, hermanos, hoy estamos en el siglo XXI, nosotros no los criamos así. ¿Por qué esperamos los resultados de antes? Ahora, si los queremos criar, ¿qué hacemos? ¿No mandamos a nuestras hijas al colegio? Porque ahí era la educación así. No había escolarización, no había intercambio de un montón de cosas. Quiero avanzar con esto porque la clase uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con el colectivismo? Es que tiene que ver que nosotros estamos muy invadidos culturalmente por una mirada individualista. Y cuando leemos el texto bíblico, que es colectivista, hay un choque cultural que no siempre advertimos. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos al texto y lo arrastramos para que concuerde con lo que hoy nos enseñan que es la manera de relacionarse socialmente adecuada. Entonces, ¿qué estoy hablando? No estoy dándoles ahora las conclusiones a las que tienen que llegar. No estoy diciendo cuáles son las conclusiones a las que tienen que llegar. Lo que estoy diciendo es que veamos la metodología con la que leemos el texto bíblico para hacernos nuevamente preguntas. En otros espacios educativos, uno le dice a la persona, vos crees así, córtate el pelo, peínate, báñate, esto. ¿Por qué? No importa, porque tú obedece. Ese es un nivel básico de educación que quizás está dado para un niño de 3 años. Después hay que charlar, aunque esté, ¿no? Después hay que charlar. En un espacio como este, mi función no es decirle a ustedes lo que tienen que creer, porque si no, para eso, ¿saben qué? Les mando la fotocopia de un libro, léanlo, no se encuentran acá con nosotros. Acá la idea es reflexionar y pensar los fundamentos sobre los cuales uno, por eso me encanta el planteamiento de Felipe y que él discrepe y si no, porque esto es lo que hay que hacer. Por eso me da tristeza, lo voy a decir parcialmente, las cámaras apagadas, porque no sé si están escuchando esto, pero están de oyentes, ven la grabación y es lo mismo. Pero la oportunidad de interactuar es separar, darle centralidad a un tiempo para hablar, para decir, para interactuar y pensar juntos. No tienen que pensar como yo, pero yo sí debo de hacer es tratar de que ustedes estén ahí pensando, estén dando vueltas. Aunque mañana sigan con las mismas conclusiones, pero tengan argumentos, al haber interactuado conmigo o con otros compañeros y compañeras, comiencen a desarrollar otro tipo de argumentos que sean todavía más fuertes de los que ya venían trayendo. Y si estamos pensando en las escrituras, que interactuemos con las escrituras, porque hay que la gente, ¿saben qué? La gente no es tonta.
Y quizás algunos lean los textos del Antiguo Testamento y nos digan, che, pero vos hablas de esto, de esto, de esto, del otro, pero es como un acto de magia, que me decís, mirá lo que tengo acá, y de repente haces, y ya no está, y decís, pará, ¿por qué? Porque no me hiciste leer los textos, yo leo los textos, y este señor Jacob se casó con 2 hermanas. Y me dice, sí, pero Levítico dice, bueno, si vos seguís la cronología legalista de los textos, Levítico era anterior, ya estaba escrito en Levítico que no hay que casarse con 2 hermanas. Entonces, ¿cómo es que se casó? Y para colmo, de ahí viene todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué querés decir cuando decís, y de concubinas? Las concubinas, hermanos, eran esclavas, ¿eh? No eran que estaban ahí felices, ay, sí, dale, Jacob, quiero tener hijos con vos. ¿Ves? Ahora, hoy en la iglesia, ¿cuántas personas no tienen esas situaciones así? Chiquitas y jóvenes viviendo situaciones así. Ahora, no estoy preguntando, esas preguntas quizás sean la pregunta cuando leen el texto bíblico. Entonces, ¿está bien que me pase, que me hagan esto? Bueno, la lectura colectivista se hace esa pregunta comunitaria y se hace estos planteamientos que suenan ahora medio complicados, y leer la Biblia culturalmente nos hace preguntar, ¿qué hago? ¿Repito? ¿Hago lo mismo hoy? ¿O puedo yo analizar y pensar hoy en este contexto qué es lo que Dios quiso enseñar fundamentalmente como base en esa época para yo hoy enseñarlo fundamentalmente a mis hijos, como charlamos recién con Felipe? ¿Qué es lo fundamental? Me parece excelente la pregunta. Bueno, la pregunta hay que hacérsela, hay que tener valor y vocación espiritual para hacérsela continuamente. No es algo que se hizo una vez y hoy ya está. No, hay que repetir solamente. No, hay que volvérsela a hacer cuando se lee el texto bíblico. Y entonces hacernos esas preguntas culturales. Es decir, ¿qué significó que Jesús rompiera de su casa y saliera a predicar al punto que su mamá va y lo llama? ¿Vieron? Y así otras situaciones que tienen que ver con el colectivismo. Jesús le dice, Señor, espérame Jesús, que debo de enterrar primero a mi papá. Y miren la respuesta fue, eso está en la Biblia, hermano. Si queremos que la Biblia es palabra de Dios, hay que leer esos textos y hay que dejar que el texto hable. Hay gente que la lee y lo cree. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué respuesta es esa? Entonces uno que quiere quedar bien con Jesús al toque busca la vuelta, qué sé yo, y se abraza a la respuesta que nos queda bien. No estoy diciendo esto, lo que digo es que quizás la respuesta tenía otras connotaciones que nosotros hoy debemos de estar abiertos a oírlas. No estoy relativizando todo ni tirando todo, lo que estoy ayudando es que nos replanteemos algunas cosas que están dadas y que, miren, voy a avanzar un poquito con los contenidos y después pasamos a otras preguntas si nos da el tiempo, ¿puede ser? Entonces, fíjense, ¿cómo eran las familias en la antigüedad? Por ejemplo, se ha estereotipado que José era casi de la misma edad que María. Bueno, pero es curioso porque los evangelios de la época, otros que no están en el canon, y no son necesariamente mentirosos, sino que son de la época, estereotipan a José como un hombre muy mayor y a María como una jovencita. Hoy para nosotros, por ejemplo, que un hombre de 30 años se case con una chica de 14, posiblemente... Bueno, voy a decir lo que yo pienso, con respeto, pero voy a decir que yo pienso que eso es un abuso. Y la mayoría de las leyes en nuestros países lo prohíben. Creo que todos ya ahora. Pero sé que en algunas comunidades, en algunos países todavía se da. Bueno, eso es un maltrato, es un abuso. En muchos pueblos aborígenes o todavía influidos, donde todavía las leyes no se aplican del todo, sucede. En Perú sucede bastante, en los pueblos, en varias partes del país. Bueno, pues no somos bíblicos ahí. ¿Qué sería ser bíblico? Es decir, lo diferencia ahí es pensar estas cuestiones cotidianas. Claro que Adán y Eva es un ejemplo, es un testimonio, y sí, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero ¿qué edad tenía Adán? ¿Qué edad tenía Eva? Yo quiero ir hacia lo más particular. Muchos matrimonios, entonces se daban de esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál era la visión de matrimonio que había para que ¿qué condiciones económicas había? ¿Por qué era que un hombre decidía casarse con una chica de 13 y no? ¿Por qué había poligamia? ¿Eran malos ellos? ¿Eran malas personas? Ahora, no estoy diciendo que hoy tengamos que ser polígamos. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que yo me estoy preguntando, ¿por qué ese mismo texto bíblico que me inspira para estos aspectos de la vida, en estos otros aspectos no?
¿Con qué criterios yo voy a tener herramientas? Porque a mí, cuando yo salgo a hablar, o cuando leo el texto bíblico con personas que no son confesionales, que son la mayoría de la población del planeta, sí me hacen esa pregunta. ¿Por qué vos seleccionas de Jacob este texto? ¿Por qué Abraham es padre de este pueblo, qué sé yo, si hizo esto con una mujer? Y abusó de una jovencita esclava, porque lo que hace después es perverso, la expulsa. Y expulsa a su hijo. Porque la esposa, y después la llaman madre de las naciones, vos decís, wow. Ahora, estas cosas que estás escuchando de mí, y acá dentro de un grupo, imagínate escucharlas honestamente con personas de afuera. No basta con decirle, porque son incrédulos, porque son mundanos, porque ellos no creen, porque... Pero pará, ¿te das cuenta de lo que están planteando? Es algo que es una pregunta honesta. El texto bíblico lo dice. Entonces, ese es algo que culturalmente, cuando se piensa esto, es importante. Entonces, acá hablo, ¿no? La familia de Abraham y la familia de Jesús. Fíjense cómo era la mirada colectivista y que tenía que ver con que las personas se quedaban en un solo lugar. Como somos poquitos, con las cámaras encendidas, pero igual les pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos hoy en el lugar en el que nacimos? Por ejemplo, yo no. ¿Quiénes de ustedes viven en la misma ciudad o en el mismo país en el que nacieron? Hay Moisés Ibarra, Leslie, Felipe, no Eduardo, Juan Manuel sí, Juan Manuel así se llama mi papá y mi hijo. Yo debí llamarme Juan Manuel, pero me pusieron Juan José, mira, bueno, después seguí con mi hijo Juan Manuel, todos seguimos la herencia familiar. ¿Vieron? No, muchos de nosotros no vivimos en la misma ciudad. Es más, ¿cuántos de nosotros se nos preguntó o les preguntamos a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nuestros sobrinos, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Le han hecho esa pregunta alguna vez a ustedes o ustedes le han hecho a los demás? Esa pregunta no se la hicieron a Jesús ni a sus hermanos. ¿Su papá era carpintero? Adivina qué iba a ser Jesús. Carpintero. ¿No? ¿Te gustaría viajar? No. No se hacía eso, estaba mal, era abandonar a la familia, porque la mirada del núcleo y la población era tan fuerte que uno se debía al oficio. Entonces, en la literatura rabínica, en la literatura del periodo de Jesús, por ejemplo, se hablaba mucho de esto, ¿no? Y una de las cosas más importantes que podía hacer un padre o una madre era enseñarle a su hijo el oficio propio. Por eso Pablo construye carpas, porque su papá construía carpas. Y adivina qué hacía su abuelo, construía tiendas, construía carpas. Mira, entonces eran sociedades mucho más estancas que las nuestras. Entonces los hijos seguían la fe, seguían la profesión y seguían el lugar geográfico, porque la herencia también era el tema de la tierra, también, no es que eran pueblos rurales fundamentalmente. Entonces la tierra era la base de vida. ¿Quién de nosotros come hoy de la tierra, de lo que nosotros mismos hemos sembrado? A veces algún ecológico ahí, hipón, medio hippie, en la iglesia ahí, te pone una maceta y pone limones, ponele. Y yo, mira, estoy comiendo limón y manda, listo, nada más. Después va al supermercado y agarra el pollo congelado, la vaca asesinada, la verdura hecha de 20 años atrás, y comemos cosas que no sabemos ni de dónde vienen. Confiamos en una cadena de organizaciones que garantizan que esa verdura que yo lavé con agüita y le puse fe y la voy a masticar no está envenenada. Tenemos una serie de instituciones que garantizan. Voy al médico y tengo confianza en que la institución ha velado porque ese médico diga que el título no lo sacó de Azángaro. Perdónenme, los amigos peruanos me entienden a qué me refiero. No salió de Azángaro, limeños, va. Que es un título falsificado y que el médico sabe que el que me va a operar, él realmente estudió y todo. Yo confío en eso, pero en la antigüedad no había eso. Entonces el que operaba era el que yo conocía y que había operado a otros, que había hecho estas cosas, era el sabio. El que me enseñaba las escrituras era el que yo había visto que vivía en su vida las cosas que él me estaba enseñando. Hoy yo leo un libro y digo, qué bendición, este libro me abrió la cabeza y yo ni sé quién es Florentino García Martínez y Eybert Tichelaar. Es más, como está en holandés, no sé siquiera es hombre o mujer. Como tengo un amigo muy conocido, yo trabajo en organizaciones así editoriales, y se la pasó por años escribiéndole a un amigo que se llama Lindy,
diciéndole, porque usted, hablándole de como mujer, y resulta que un día lo ve y Linda era un hombre grandote, 1,80 m, una barba así grandote, y dice, "Oh", y yo todo el tiempo hablándole como mujer, y resulta que era un nombre masculino, pero que en otro idioma le sonaba, a nosotros nos sonaba femenino. Quiero decir, es que nosotros culturalmente tenemos un montón de pasos y de cosas que son muy diversas, muy diferentes. Confiamos que la editorial ha publicado el libro de gente que dice, que sabe, y por eso hace notas a pie de páginas, pero nosotros no hemos estado ahí, no lo hemos visto, no podemos constatar, pero creemos, y a veces hasta predicamos de eso y le enseñamos a terceros. Bueno, en la antigüedad no hacían eso. El colectivismo tenía una razón de ser, y era porque yo confiaba en mi colectivo, en las personas con las que yo había caminado, convivido, visto. Entonces no me operaba cualquier hombre, no es que yo agarraba y me iba a otra ciudad para que me corten, a ver si la vesícula... No, 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 yo me curaba con el médico al que me había curado a mí, a mi padre y a mi abuelo. Porque eran los criterios con los que ellos se dirigían. Y con ello también las enseñanzas. La mayoría de la población no sabía leer. Escrito está. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Jesús, muchas veces, escrito está. ¿Saben cuántas veces leyó la gente ese escrito está? Nunca, pues no sabían leer. El 98% de la población, 96% de la población no sabía leer. Pero sí conocían al que les decía, escrito está. Era una persona confiable. Era una persona ética y moralmente decente. Que quizás leía un poco las escrituras y quizás le leía muy poco, porque era carísimo tener rollos de escritos. No es que uno entraba a la sinagoga, una vez las películas de las sinagogas enormes y todo. Nada que ver, la de Galilea, además, o Nazaret, donde era Jesús, que era un pueblito así chiquititito, con unas cuantas familias, un rollo era mucho, 2 rollos tenían, 3, y eso era para todo el pueblo, y lo leían solamente unos pocos. Entonces el colectivismo respondía a esta necesidad física, material, económica, pero también social y espiritual, de confiar en el otro, y de ser personas confiables. Por eso es que Timoteo, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios, no importa solamente que la escritura misma fuera inspirada, sino quién se lo está diciendo. Timoteo cree en eso porque se lo está diciendo a alguien que con su testimonio de vida está mostrando que esas escrituras son inspiradas por Dios. No es un dogma, algo que hay que aprender y saberse de memoria. No, tiene que ver con la vida de quien habla las escrituras, porque posiblemente no las tengan en la mano. ¿Eh? Pero el individualismo va por otro lado. No mira el colectivo ni la importancia que tiene el rol del otro para la formación de una persona. No, yo tomo mis propias decisiones. Entonces uno le dice, ¿qué carrera vas a estudiar? Voy a ser ingeniero aerodinámico. Ah, pero eso no hay acá en el país. No, me voy a ir a los 18 años, me voy a ir al extranjero a vivir, a estudiar allá. ¿Te imaginas? Jesús iba de una aldea a otra y su mamá va y lo persigue y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Quédate acá. ¿Te imaginas a Jesús yéndose a Roma, yéndose... Era culturalmente, era muy, muy, muy llamativo por cuestiones morales, no solamente por cuestiones económicas, sino que moralmente era visto como algo muy, muy fuerte. Voy a avanzar así, podemos seguir charlando, ¿les parece bien? Entonces, bueno, nos encontramos con esto, con que por la educación comunitaria, las comunidades religiosas, las políticas públicas, las familias, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Moisés se escapa de Egipto? ¿Con quién se encuentra cuando escapa de Egipto y se va para Madián? ¿Con quién primero se encuentra? A ver, esa es una pregunta. Sí. ¿Cómo andamos con Biblia? Con la mujer Ajá, sí. en un pozo, creo. ¿Y qué estaban haciendo ellas? Estaban pastoreando, estaban dando de Pastoreando beber al unas ganado. ovejas, creo. Sí. ¿Y qué pasaba? Había un lío ahí, ¿se acuerdan? Moisés es el héroe de la historia y la libra de ciertos hombres ahí que creo que estaban molestando. Exactamente. ¿Ustedes han visto la película El Príncipe de Egipto? Los dibujos animados, esta. Está buena esa. Está bien documentada en varios aspectos. Pero no significa que sea palabra de Dios. Lo que digo es que no dice el texto bíblico qué pasaba. Pero miren, las mujeres a veces se las pinta como, ay, pobre, y ahora, como el Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá defendernos? No, estas mujeres salían afuera a criar los animales, eran fuertes, tenían carácter fuerte,
Y cuando los pastores del otro lado quieren sacarles el pozo para que sus, ¿no? Ellas están peleando, ¿eh? No crean que te dicen, ay Dios, ay, no, soy débil, delicada, mis uñas, la manicure. No, 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 no hay razones por las cuales imaginar así las relaciones. Entonces Moisés va, pelea con ellas, las defiende, las protege, qué sé yo, pero no porque las otras sean, no tengan nada que hacer y no sabían qué hacer con sus vidas. Son como pitches. Exactamente. La de Mario Bros. Así. Entonces ellas van, y entonces, ¿qué pasa? Por eso que me gusta la película de ese dibujo, porque ella es una mujer con carácter, habla con él y todo. Se casan, él es el líder y todo lo que vos quieras hacer. Está bien, pero no significa que ella era una tonta. Ahora, fíjense, la educación, también la mirada sobre la mujer y sobre el hombre, sobre las relaciones sociales con los primos, con los familiares, la importancia del colectivo, va de acuerdo también al colectivo social. Cuando Israel dejan de ser tribus pequeñas y pasan a ser una nación más grande, con muchos extranjeros que vienen, claro que va a influir. El hecho de que los invadiera primero los babilonios, después los persas, después los griegos y después los romanos, no es que no tocó las concepciones de la familia, las relaciones humanas, la economía, no es que no se influyó culturalmente sobre la fe de Israel. Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las esencias? Por eso hay que estudiar las escrituras socioculturalmente, por eso se está dando un curso como este, para que uno pueda observar qué cosas se conservaron y qué cosas no. El problema a veces está en que a veces conservamos aquellas cosas que curiosamente las escrituras no se conservaron. Y las cosas que sí se conservaron, no las tenemos muy en claro. Por ejemplo, algunas prácticas colectivistas eran saludables, sí, pero no todo fue colectivismo, porque Jesús por eso va a llamar, y los cristianos van a hablar de una decisión de fe personal. Pero, ojo, personal no significa individualista. Es decir, yo me salvo y que los demás, bueno, que hagan lo que quieran, que se vayan al infierno. No, 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 sigue siendo colectiva. Por eso que el cristianismo es misionero, esencialmente, no es optativamente misionero. Es esencialmente misionero, ¿por qué? Porque tiene esas partes colectivistas donde dice, yo no puedo hablar de mi salvación si mi entorno, si el mundo del que formo parte no está gozando de esas, porque yo cuando digo yo, estoy diciendo nosotros. Entonces a mí no es que me interesa por una cuestión extra, no, me interesa porque para yo ser plenamente salvo, necesito que el resto sea salvo. Entonces ya no es una cuestión bueno, y esto siempre usa la ilustración de padres cuando tienen hijos con problemas, por ejemplo, de adicciones u otro tipo de, ¿no? Otro tipo de problemática de salud. Esas situaciones llevan a una persona a comprender lo esencial que es el otro para la vida de uno. Uno nunca puede ser plenamente feliz cuando un ser al que se ama tanto y tan profundamente, tan entrañablemente, no lo es. Ahora, ¿por qué amamos así a nuestros hijos? Porque los hemos criado, porque hemos pasado tiempo con ellos y todo. Pero mirá lo que hace Jesús. Cuando nos hace la pregunta colectivista, ¿quién es mi madre? No está cuestionando diciendo, basureando a su mamá, ¿eh? Él no está haciendo eso. Porque eso sería inmoral, había sido un quiebre terrible. No, él lo que está haciendo es ampliando el grupo familiar. Escúchame, no está rompiendo con su mamá, está ampliando el grupo. Si hubiera roto con su mamá no hubiera estado con él al último de la cruz y no hubiera sido, o no hubiera estado después esperando la venida del Espíritu. Bueno, uno dice en la cruz es la mamá, bueno, listo. Y en Pentecostés, y los discípulos y Jacobo y todos ellos que van a seguir a Jesús, no es que hay una ruptura, una pelea. Se entiende ese pasaje cuando Jesús va a preguntar, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis hermanas? Dice, son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús está rompiendo con una concepción sanguínea, biologicista de las relaciones familiares para abrirlo a una cuestión de voluntad. ¿Quién es mi hermano? El que actúa como mi hermano, como hermano. No está diciendo que desconoce la familia biológica, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que él quiere sumar vínculos. Entonces ahora uno dirá, esto no estoy de acuerdo, pero estos son criterios que se usan en otros lados. Sí, es verdad, pero no los han inventado ellos tampoco. Está en los evangelios hace 2000 años.
Y si no, adivinen por qué en la fe católica se dicen hermanos, padre, madre, porque han sido mucho más vivos, pero por otro lado han sido mucho más bíblicos que lo que son los evangélicos, que seguimos usando el término pastor, a pesar de que vivimos en ciudades de 12 millones de habitantes, llenas de cemento, y no hemos visto jamás en nuestras vidas a pastorear una cabra. Usamos términos que son culturalmente insignificantes para nosotros. Tenemos que estar pensando, tenemos que estar explicando todo el tiempo qué es un pastor para que la gente entienda. Y en otro lado te dicen padre, madre, y vos sabés así, vas con todo. Porque eso sí sabés qué es, porque lo vivís todo el tiempo y porque vos ejercés. No estoy diciendo que ahora, entonces hay que hacer esto. No, no, es que yo no hablo en esos términos. Usted habla en esos términos de que te dicen todo el tiempo lo que tenés que hacer, o sos de las personas que le dicen a los demás lo que tienen que hacer. Bueno, yo no. Yo estoy dando ejemplos nada más de cómo culturalmente hay términos que son más apropiados que otros. En el Nuevo Testamento hay obispos, hay varios términos que se utilizan para la labor de acompañar a otras personas, culturales, algunos de ellos, colectivos. Cuando Juan dice hijitos, ¿cómo creen que los hijitos le decían a él? 2 más 2 son 4. No es necesario ser científico bíblico y conocer griego, koiné o griego. Si yo te digo hijito y la gente lo acepta, vos me vas a decir, probablemente me digas papi, o por lo menos el vínculo conmigo sea la de paternar. Y así con ello. Bueno, entonces pensemos cómo estas cuestiones culturales, colectivistas se miran. Es muy importante. Entonces, por ejemplo, podríamos ayudarnos a pensar hoy, cuando nosotros le decimos la hermana Elsa o el hermano Ricardo, ¿no estamos trivializando los términos? Pero, por ejemplo, en nuestra iglesia, les cuento, para que vean la lectura cultural que hacemos, nosotros no decimos hermano. Es más, a mí, la verdad, todos me dicen pastor y algunos me dicen Juan José. Lo cual no garantiza que me respeten o no, les aseguro. Porque pasa por otro, nada más que yo tengo que construir las relaciones por otros canales. Y entonces cuando hay valor, cuando hay fuerza, se dice hermanos. Ahora, yo les invito a que lean el Nuevo Testamento y que digan dónde se dice el hermano Silas, el hermano tal, está bien, y donde se dice que en la iglesia todo el tiempo se decían hermanito, hermanita, hermanita. A veces se usa ese término, ¿sabe por qué? Porque no se sabe el nombre, porque no se tiene intimidad, porque no se tiene amistad. Y se usa la excusa de que mi hermana, hermano, venga, ¿cómo me llamo? A ver. ¿Ricardo? No. ¿Fernando? No. ¿Luis? No. Juan José me llamo. Hace 20 años estamos acá. No conocés mi casa, no sabes el nombre de mis hijos, nada, pero me decís hermano. Porque somos hermanos en Cristo, hermanos en Dios. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Dónde sacaste eso? Claro que somos hermanos en Dios, pero Dios nos pide que nos tratemos como hermanos. ¿Cómo hacen los hermanos? Viven juntos, se ayudan, se visitan, colaboran, hacen honor a la palabra. Luego, cuando suceden esas cosas, se dicen hermanos, no al revés. Entonces, el colectivismo tiene que ver con eso. Entonces, no es solamente un agrupe, sino que tiene que ver con que las concepciones, las prácticas, las miradas se construían desde el colectivo, desde la coexistencia, desde la comunidad. Por eso que los textos hermosos dicen, ¿no? Cuando ellos caminan, predican el evangelio y siguen a Jesús, después de la praxis, de la práctica, de la vivencia, la gente deduce y dice los del camino. Después que viven como hermanos y se vinculan como hermanos, a pesar que unos eran griegos, otros eran judíos, unos eran gentiles, unos eran ricos, otros eran pobres, pero los ven viviendo como hermanos saludablemente, les dicen hermanos. No era un título. Entonces el colectivismo va a crear una serie de prácticas y vivencias en la fe cristiana que cuando uno lee el texto bíblico, entonces uno dice, claro, yo lo estoy leyendo individualista y estoy despojando del peso cultural un término. Entonces le digo a la hermana Luisa, de la que no sé ni cómo se llama, si tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, si tiene problemas familiares, si tiene su hijo, le digo hermana y yo estoy vaciando ese término, lo estoy vaciando de todo el peso cultural que tiene, que es riquísimo en las escrituras. O lo vacié, lo trivialicé, lo simplifiqué, lo hice un título nada más, que no sabemos ni dónde viene ni por qué se usa. Entonces, llegan al culto con horarios estrictos porque el Dios es un Dios puntual, de orden. ¿De dónde salió eso? ¿Qué sé yo?
y se sientan ahí en el banquito y miran para adelante todos. Y entonces, ¿cómo se llama el hermano? No sé, pero yo le conozco la nuca. ¿Lo has visto alguna vez? No. A ver, dése vuelta. Uno le ve la nuca. Ah, sí, ese es el señor que viene todos los domingos. Porque le conozco la nuca. La cara no. La nuca sí, porque como nos sentamos todos de uno frente al otro en el banquito. Ahora, imagínate vos que en tu casa vayas y se sienten todos a comer y uno delante del otro. Jamás haces eso. Pero después en la iglesia le hicimos hermano. Está bueno esto, para pensarlo nada más. Yo estoy tirando ahí cositas para pensar. O sea, uno del culto, por ejemplo, puede hacer oraciones, otras prácticas culturalmente que sirvan. Pero eso es eclesiología. Acá que lee cómo leemos la Biblia. Lo que pasa es que dice, y se reunían todos los días en las casas, y nosotros ¿qué estamos imaginando? Porque nosotros graficamos todo el tiempo culturalmente, de acuerdo a los anteojos que usamos. Entonces yo estoy imaginando el culto casero, que se hace igual, bueno, hermanos, hoy vamos a empezar el culto, pero para, ¿no era un culto en la casa? Sí, era un edificio casa, pero se hace igual como se hace el domingo en el edificio templo, y con el mismo formato y todo. Entonces, ¿para qué lo haces en una casa? Bueno, el individualismo no es el olvido del otro, sino una forma de vincularse con este desde una visión de la individualidad. Donde yo tengo un valor o una relación diferente a la otra. Entonces, yo sé que soy un individuo, que soy en muchos aspectos único, pero en muchos aspectos no soy único. Yo hablo el mismo idioma que lo habla 47 millones de argentinos y millones de habitantes en América Latina. Gracias a eso es que nosotros ahora nos podemos comunicar, aunque no hemos nacido en las mismas tierras, ni en la misma familia. Entonces yo no puedo hablar de mí como si yo no fuera un nosotros, porque yo no he decidido qué significa la palabra dulce, por ejemplo. Yo no decidí qué significa la palabra Biblia. Yo la heredé de otros que me dijeron que Biblia, fonéticamente, Biblia como suena, significa ese libro sagrado que consiste en la tradición evangélica, 66 libros que las leemos y las concepciones que yo tengo sobre la Biblia las aprendí de otros. Yo decido qué quiero creer o no, es cierto, pero no las inventé yo. Entonces, el colectivismo no es optativo, porque yo no es que nací en un planeta diferente y yo elegí venir a vivir acá. Mientras que el individualismo sí es una decisión que yo tomo, en la que algunos aspectos como individuo puedo tomarlas, pero otros aspectos no. Entonces, fíjense, el Nuevo Testamento va a estar influido por esa mirada colectivista, pero no de la misma forma como lo ve el Antiguo Testamento. Por eso, por ejemplo, el Nuevo Testamento, y a diferencia del Antiguo, porque esa historia de Adán y Eva, quiero decirles que evidentemente los antiguos del Antiguo Testamento no lo entendieron como nosotros hoy decimos entenderlo. Nosotros ahora hablamos de diseño y todas esas cosas, está bien, pero los del Antiguo Testamento eran unos paganos, mundanos, carnales, mal intérpretes de la Biblia, o no lo interpretaron de la misma manera. Por eso hay tantos casos de poligamia. Sí que enseñaba la monogamia. ¿Por qué? Porque al minuto, solamente después, por el pecado que entró en el mundo. Uy, sí, pero eso es una mirada, pero eso es una mirada teológica que no necesariamente se tiene que ver de esa forma. Y entonces, porque hubo muchos monógamos también en el Antiguo Testamento. Isaac aparentemente o tuvo una sola mujer porque no quería tener más, sino porque pensara como monógamo, que es otra cosa también diferente. Pero en el Nuevo Testamento sí se incentiva la monogamia. Miren, les voy a decir un ejemplo. En las últimas décadas, en la iglesia evangélica, yo hace décadas trabajo de eso acá, un ministerio de mujeres que nos enseñaron, se habla más de la violencia hacia las mujeres. No voy a usar la palabra que hoy le tiene mucho temor, así que para no generar conflictos. Hay muchos líderes de iglesia que yo sé que les pegan a sus mujeres. Esperamos que de acá a 20 años esas personas no existan más en las iglesias, como líderes por lo menos. Y hay pastores que saben que otros líderes de su iglesia o hermanos de su iglesia, ahora, si los ven con un cigarro, los disciplinan. Pero saben que esos hermanos le pegan a sus mujeres y no hacen nada. Entonces, quiero decir con esto que en sus escalas de valores hay cosas que son relativistas
Ese no, porque yo creo que si algo enseña, claro, si vos tenés en el Antiguo Testamento un hombre macho que abusaba de su mujer de diferentes formas, David que se acuesta con un montón de mujeres, Salomón que tiene 800 y todo, no vas a decir que todas venían y decían, ay, sí, yo quiero ser una de las 800 esposas de Salomón. O sea, tenés que ser muy ingenuo, muy mala persona para pensar así. Entonces, sabían las condiciones en las que vivían, cómo tenían los hijos, cómo criaban a sus hijos, por eso se le rebelan, le quieren quemar toda la casa y todo. Decir, ¿por qué? Y bueno, vos decime qué tipo de papá era el amigo David. Pero cantamos los salmos de David, miramos una cara de la moneda y no toda. Evidentemente, Dios, como dice una frase, escribe recto en renglones torcidos. La misericordia de Dios y la sabiduría de Dios es mucho más grande. Pero eso no hace que nosotros podamos pasar desapercibida cosas así. Entonces, el colectivismo y la mirada individualista son dos perspectivas que pueden ayudarnos a ver. No estoy diciendo que una necesariamente sea mejor que la otra, porque uno no puede vivir en función de los demás y hacer una serie de cosas. Pero evidentemente en el Antiguo Testamento, cuando se piensa colectivamente, el amar al prójimo como a sí mismo era algo mucho más fuerte. Ahora, los textos bíblicos están llenos de vacíos, valga la redundancia, por eso está entre comillas. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos y nosotros las llenamos con nuestras cargas, con nuestras miradas culturales. Nosotros imaginamos cómo se vestía Jesús, cómo caminaba, por qué dijo lo que dijo. El texto no lo dice propiamente. El texto que creemos que es palabra de Dios, que es sagrado, no lo dice propiamente. Lo que dice, perdón la redundancia, es nuestra interpretación. Entonces ahí viene por eso la pregunta, lo que dije hace un ratito. La fidelidad a las escrituras tiene que ver con la toma de conciencia de que muchas de las cosas, o que algunas de las cosas que nosotros creemos, son interpretaciones culturales nuestras, que es imposible que no sean culturales, no porque sean culturales son malas, pero que necesitamos entonces asumirlas con humildad, asumirlas con humildad. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. No dice todo escritor es inspirado, dice toda escritura. Esta no la habías visto, ¿eh? Te quedaste ahí helado mirándome. Toda escritura es inspirada por Dios, no dice todo el escritor. Entonces, yo tengo que tener esa distancia de saber que es el escrito lo que Dios usa para hablarme, y mi interpretación, por humildad, también tiene que estar sujeta a esa escritura y yo revisarla humildemente porque Dios es Dios. Yo soy un ser humano, pecador y todo. Entonces, consciente de que siempre voy a necesitar leerla culturalmente, sí, porque si no, no la podría leer. Entonces, eso tiene sus puntos buenos, sí, hace que sea comprensible las escrituras. Pero al mismo tiempo también puede ser un peligro porque puede hacer que yo la adapte a lo que yo quiero escuchar y no aprenda de ella. Entonces, sin normas socialmente compartidas no podríamos comunicarnos, crear grupos, comprenderse a uno mismo. Entonces, tampoco podríamos leer las escrituras. Por otro lado, no habría lengua, no tendríamos idioma, porque el idioma es un consenso de que cuando decimos caramelo, entre nosotros vamos a hablar a otra persona de habla inglesa o de habla cualquier lengua nativa o cualquier otro pueblo, y le decimos caramelo y la persona no va a entender o entiende porque en su idioma la fonética, este sonido, caramelo, significa otra cosa. Y no es que yo tengo razón, porque yo soy bíblico, porque esas miradas, ¿vieron? No tienen pie ni cabeza. Entonces, el yo es una construcción social. Cuando yo digo yo, aprendo, no es solamente social, tiene que ver, fíjense, es una construcción social, psicológica, económica, cultural, política y biológica también. Claro que es biológica también. Lo voy a añadir acá en el PowerPoint antes de volverlo a subir en el aula, si puedo tener acceso a ello. También es biológica, claro que sí, pero también es cultural. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con lo que yo digo pastor hoy? Cuando digo obispo, cuando digo hermana, cuando digo hermano. El que ha tenido una relación muy mala con sus hermanos, de celos, de resentimientos, de peleas, de luchas, disputas por la herencia de los padres, cuyos padres todo el tiempo incentivaron la rivalidad entre ellos y ellas, lo que vivió el favoritismo y nunca levantó la mesa, nunca lavó los platos, nunca cocinó, ni hizo nada, y las hermanas hacían eso, las mujeres, claro, nadie le dijo, las mujeres, pero aprenden esas cosas. Entonces, el hombre muere antes, el hombre se mata, el hombre va a la guerra, el hombre hace lucha. Todas son concepciones que nos van metiendo. Entonces, ese yo que nosotros pensamos. Ahora, cuando estamos en la iglesia nos dicen lo mismo. Vestidos, comportados varonilmente. ¿Qué quiere decir el Señor que nos dijo eso? Que usaba túnicas.
y no pantalones. O posiblemente sí, ya en el mundo greco-romano quizás ya había algunos que otros pantaloncillos por ahí. Entonces, lo era en tiempos bíblicos. Entonces, ¿qué es ser una viuda en tiempos bíblicos y hoy? ¿Y en cuál tiempo bíblico? Por ejemplo, en tiempo de Jesús, las viudas eran igual que en tiempo de Ruth, del libro de Ruth y Noemí, que no heredaban, ¿no? No, entonces, ¿por qué cuando predicamos, cuando leemos la Biblia, citamos un texto de Ruth y un texto de Pablo como si estuvieran los dos, si hubieran tomado un café, como dije hace un ratito, como si hablaran de lo mismo, cuando están refiriendo a dos concepciones diferentes, ¿no? Cuando Pablo habla de las viudas y todo, ¿qué quiere? ¿Está hablando de todas las viudas o de algunas viudas, de cierta clase social y todo? Un guerrero, ¿era lo mismo? Bueno, Jesús, el que pone la otra mejilla. Jesús, el que dice que va como cordero a ser degollado, a ser crucificado, ¿piensa lo mismo de David que hoy piensan algunos cristianos? Porque hoy se exalta la guerra y se habla de guerras justas. Ahora está pasando lo de Gaza, se está invadiendo a lo loco, está metiendo bomba a todo el mundo. Dice, bueno, pero son el pueblo de Dios, bueno, pero Dios ha elegido. Jesús hubiera tirado bombas. ¿Por qué no decimos cristianos, sino decimos judaicos? Mejor. Es más consecuente con las creencias que tenemos. Entonces, fíjense, la concepción de guerrero, la concepción de viuda, son divergentes en las escrituras, ¿eh? No todo se piensa igual. Y entonces Jesús va a hablar de paz, va a hablar de amor al prójimo, entonces Jesús, aquellos que dicen seguidores de Jesús, culturalmente necesitan construir el colectivo. Y esta pregunta que hice al principio, va cerrando, yo creo que hay que tenerla presente. Amen unos a otros como yo los he amado, en el colectivo, en el pensamiento colectivo. Es decir, yo aprendo de Jesús, no de David, no de Moisés, no de Isaías. Yo soy cristiano. Y entonces mi parámetro, mi guía, los fundamentos culturales con los que yo me voy a desenvolver, aunque yo uso camisa y Jesús usaba túnica, pero yo voy a la esencia de lo que enseña. ¿Qué enseñaba Jesús? Bueno, quizás proteger la intimidad de las personas, porque psicológicamente, quizás de alguna manera, la desnudez afecta de una manera y de otra manera. Y si no, díganme ustedes, no es lo mismo ver a un hombre en ropa de baño caminando por la calle, por la avenida, que verlo en la playa, porque el contexto hace incluso cómo uno ve a las personas. Entonces, ¿esas cosas están en la Biblia? Claro que sí, porque la Biblia es un escrito cultural, no fue escrito en chino, fue escrito en hebreo, en arameo y fue escrito en griego. ¿Para qué? Porque era un idioma que la gente entendía. Pero ¿qué significa esto también del idioma? No es una cosa que se dice nada más, tiene que haber una forma de cómo se entiende la vida. Entonces, cuando se dice yo, es un yo socializado, culturalizado. En el Nuevo Testamento está presente, claro que sí. Hoy los cristianos usarían el término pastor para hablar de un líder de la iglesia o una persona que guía, que domina, no lo sé. Pero evidentemente en el Nuevo Testamento, cuando se usa pastor, obispo, episcopos, anciano, se usan diferentes términos y sería interesante que se observen y vean cómo se usan en diferentes contextos culturales. Porque no se caía en el literalismo de usar el término acá y en la China. Lo que querían era comunicar la esencia de lo que se quería comunicar. Era una persona, un guía, una persona que enseñaba, una persona que orientaba, una persona que estaba al servicio de los demás, era el siervo de todos, o la sierva. Entonces se trataba de yoes con orientación grupal. Por eso la misión de la iglesia y todo. Y pensemos entonces en lo que significó el aislamiento de Juan en Patmos. Cuando a Juan, por eso a Juan, para castigarlo, lo sacan de su cultura, de su mundo y lo mandan a una isla. No solamente para que muera físicamente, sino porque culturalmente, porque relacionalmente, lo sacaron de su mundo. Ahora, fíjense el esfuerzo cultural que era viajar como viajó Pablo. ¿Vieron? O sea, si uno se pone a pensar, la gente no se movía, la gente se quedaba en su lugar, no había esa creencia, esa costumbre de saber todo de todos. Ser misionero fue todo un tema. Bueno, después vamos a seguir con estos otros apuntes porque se nos va la clase y tenemos ya a las 3 de la tarde la que estamos terminando. Quizás alguien que quiera preguntar o comentar algo, una sola cosita, que tenemos 60 segundos y nos vamos. Pastor, yo creo que hay términos en la cultura occidental muy arraigados después de 2000 años de cristianismo. Todo el mundo sabe, por ejemplo,
por ejemplo, que es un pastor, sobre todo en el mundo protestante de los Estados Unidos, a reverend, a un pastor, o sea, se usa sin problema porque está arraigado después de mucho tiempo, ¿ya? Creo que usar el término hermano, Pablo mismo lo acuñó, a la amada hermana Apia, le puso el título, o amados hermanos, porque uno en las relaciones, yo puedo tener un profesor, le digo, profe, ¿cómo está? Y por la cultura no le dice profe, no le dice su nombre, porque hay cierta formalidad. El llamar hermano a algo es una formalidad que de hecho es parte de la cultura. Pablo la usó, y eso en el mundo griego la usó, y ha quedado dentro de todo el acervo cristiano por mucho tiempo. Los sacerdotes católicos se llaman a sí mismos pastores. Por ejemplo, aquí está la pastoral juvenil. ¿Por qué se llama pastoral juvenil? A María le llaman la divina pastora. Entonces, eso tanto en el catolicismo como en el protestantismo, esos términos están arraigados y no son problemáticos de entender. Ciertas cosas, porque tampoco todo va a ser fácil. O sea, cuando llegas a una congregación, a una iglesia o a una religión, te van a tener que explicar cosas. Por ejemplo, ¿qué es un anciano? La Biblia habla del anciano, del obispo. ¿Qué es un anciano? ¿Qué hace? No, el anciano es esto, esto, porque son términos que pudiera hablar de la dignidad de la persona que tiene ese cargo, un anciano, o un supervisor, presbítero, ya. Entonces, yo creo que hay cosas que sí están en la Biblia que se hicieron, y lo podemos decir, lo hacen porque es la costumbre. Ahora, Pablo da razones teológicas también, a nosotros tener, es compartir el mismo espíritu, precisamente por eso somos hermanos, no por algo que elegimos ni por nuestro comportamiento, sino por un dictado de Dios. Son hermanos, hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pero somos hijos de Dios, No, somos pero hermanos, pues está tenemos bien, mismo está bien. padre. Ya Es una terminó razón la clase, teológica. se nos va la hora, Ok, pero te animo, pero vamos a charlar de esto, Moisés, porque me ok. parece muy valioso. Mira, no, ¿dónde está el dictado de Dios que dices eso? Por eso te digo, la terminología que usamos, tienes que, dictado, son términos verticalistas, pero para aquel que hace exégesis bíblica, estudia las escrituras, no están ahí. Entonces uno tiene que saber disociar lo que es una costumbre, un dictamen tradicional de la iglesia, de lo que es una sugerencia o una vocación bíblica. Es decir, si yo vivo el abuso de un familiar mío, no significa que yo tengo que partir sus partes, en su cuerpo en partes y repartirlo por todos lados para que sepan lo que le hicieron a mi concubina, porque un sacerdote lo hizo en el Antiguo Testamento. Entonces, que hayan prácticas que se describen en el Nuevo Testamento no significa que sean mandamientos. Por otro lado, y esto termina en la cultura, no estoy diciendo, y esto para que me interpreten a mí, miren, yo a veces le pregunto a una persona, che, ¿venís más tarde? Ay, pero no sé si voy, porque qué sé yo, pero yo no te estoy diciendo que vengas. Bueno, ¿vos me entendiste lo que yo te pregunté? Sí, yo te pregunté, ¿venís más tarde? Respondeme, ¿sí o no? No, listo, ya está. Yo no te estoy diciendo ven más tarde. Entonces, ¿qué pasa? La interpretación cultural tiene que ver con cómo nosotros nos expresamos, y a veces nos expresamos con indirectas y uno está pensando si el que está diciendo lo dice porque en realidad no me está preguntando si yo voy a venir o no, sino que quiere que yo venga, y como yo no quiero ir, ya me enojo porque yo no quiero ir, entonces ya le digo, ay, no sé si voy a ir, pero yo te estoy preguntando, la respuesta es sí o no, y se acabó la conversación. Entonces, yo acá no les estoy diciendo lo que ustedes tienen que creer, y tampoco les estoy diciendo que no hay que usar el término pastor. Lo que estoy diciendo es que, curiosamente, en el Nuevo Testamento, muchas iglesias no usaron el término pastor, sino que usaron otros simultáneamente en la que no se usaban, y que posiblemente en los primeros siglos se estuvieron usando otros términos que fueron, ¿cómo se llama? Más culturalmente pertinentes. Pero no estoy diciendo que no hay que usarlo. Lo que digo es, estoy dando este ejemplo porque a veces se habla como, cuando se habla de diseño, se habla de culturalmente, no se habla de cosas fijas. Lo que estamos haciendo nosotros es querer estancar algo que curiosamente en las escrituras no aparece como algo estanco. Entonces, claro, a mí me dicen pastor en la iglesia y yo soy feliz de la vida. Y como bien afirma Moisés, se puede explicar y se pueden decir hermanos, pero bueno, que nos digamos hermanos, me parece genial. Solamente que aconsejo que veamos que no se esté usando el término hermanos, porque en realidad no se está hermanando. El Nuevo Testamento difícilmente se ve como un dictamen que Dios dice, ustedes díganse hermanos.
No dice, no lo veo así. Yo creo que se refiere a que sean hermanos. Entonces, una cosa puede quitar la otra, sí. Si yo lo uso trivialmente, puede que yo no me preocupe en que nos hermanemos. Pero si yo enseño a que se hermanen, cuando yo les incentivo a que se llamen hermanos, quizás lo vivan con mayor intensidad. Ahora, eso es eclesial, ¿está? En la práctica de hermenéutica, es que Felipe, me prendiste el micrófono, me mataste. En la práctica hermenéutica del Nuevo Testamento, entonces hay que leerlo del mismo modo, hay que ver cuando es un mandamiento, cuando se está describiendo una práctica cultural que no se está diciendo que la tenés que hacer literalmente hoy, sino que ir viendo cómo se dan los textos bíblicos. Bueno, esta es una clase, son 6, así que quedan 4 más y vamos a ir avanzando. Si se van con la intriga, así con la pregunta, no se desanimen, vamos a seguir hablando. Yo quiero que se vayan con la pregunta para que vuelvan a la otra clase. Así que nos vemos en la semana en las actividades que tienen para hacer. Gracias por la paciencia. Un abrazo.